¿Te imaginas descubrir que los mejores años de tu vida están justo delante de ti? Sí, leíste bien. No se trata de recuerdos pasados ni de lo que ya viviste, sino de lo que todavía puede florecer en ti. Hay una paz más profunda, una misión más clara, una alegría más plena. Y está más cerca de lo que piensas, y tú, justamente tú, estás a punto de vivirlo. Nada de lo que estás sintiendo es casualidad. Esa sensación en el pecho, esa idea que no se va, ese impulso silencioso, viene de lo alto. Es como una caricia suave de Dios, un susurro directo al corazón justo cuando los días se sienten iguales y las horas parecen no avanzar. Pero algo se está moviendo. Puede que no lo veas con los ojos, pero lo percibes en el alma. Tal vez lo notas en un pequeño cambio en tu casa, en un nuevo pensamiento que aparece sin aviso, en esa intuición de que hay algo más esperándote. ¿Y si todo esto fuera una señal de que estás entrando en la etapa más poderosa de tu vida? ¿Y si ese algo pendiente fuera una misión que solo tú puedes cumplir? Papa León XIV suele recordar que la esperanza no tiene edad y que los años vividos no son peso, sino sabiduría acumulada para lo que viene. Tu historia aún no termina, y los próximos capítulos pueden ser los más sorprendentes. Papa León XIV suele decir que cuando parece que ya no queda nada, justo ahí empieza el verdadero camino. Hoy es un día para que entiendas por qué Dios te sigue dando aliento, por qué, aunque tengas acá cicatrices, dolores, fracasos y lágrimas, tu misión sigue en pie, porque Dios no desecha a nadie. Dios repara, levanta, devuelve la dignidad. Y mientras tú piensas que ya no tienes nada que aportar, Él está viendo algo que solo tú puedes hacer. Hay un plan escondido en los años que te han sido regalados. En los próximos minutos vamos a ver ejemplos de personas que vivieron algo similar. Gente que pensó que su tiempo ya había pasado, y sin embargo Dios lo sorprendió con su llamado más fuerte. Moisés tenía 80 años cuando recibió la tarea más grande de su vida. Caleb, con 85, pidió una montaña para conquistar. Ana, la profetisa ya anciana, reconoció al Mesías cuando otros no pudieron. Pero esto no es solo una historia bonita de la Biblia. Esto es para ti. Porque aunque hoy te sientas dejado de lado, sin fuerzas o inútil, Dios ve algo en ti que nadie más ve. Él ve un corazón que ha sido trabajado por el sufrimiento, una fe que se ha fortalecido en las lágrimas y una voz que puede consolar, motivar y despertar a otros que viven lo mismo que tú. Así que no te desconectes, no te distraigas. Lo que estás por descubrir puede marcar un antes y un después en tu vida. ¿Lo ves? No importa cuántas fuerzas te quedan. Lo que importa es cuánta fe te queda para creer que Dios todavía no ha terminado su obra en ti. Antes de seguir, te quiero pedir algo sencillo pero muy fuerte. Escribe en los comentarios: Dios revela tu propósito en mí. Hazlo ya. No lo pienses mucho. Es una acción que puede abrir caminos cerrados hace años. Y además, cada vez que lo escribes, estás ayudando a que más personas escuchen este mensaje que tal vez estaban esperando. Respira profundo. Sentí cómo ese aire llena tus pulmones. Ese aliento es una señal de que Dios sigue soplando vida dentro tuyo. ¿Estás preparado para saber por qué? Entonces, vamos a empezar. Cuando uno pasa los 60, el silencio se vuelve una presencia constante. Los días se hacen largos, las noches interminables. Lo que fue empieza a sonar fuerte adentro. Y los pendientes que quedaron sin hacer empiezan a pesar más que todo lo que sí lograste. Pero, ¿y si ese silencio no fuera vacío, sino un escenario preparado por Dios para algo grande? Moisés conoció ese silencio de vivir en el palacio de Egipto. Terminó cuidando ovejas en un desierto. No por un rato, sino durante 40 años. 40 años donde la voz de Dios parecía lejana. 40 años caminando entre el polvo, recordando su caída, su error, su huida. Pero fue en ese mismo silencio donde Dios volvió a hablarle. En Éxodo 3, cuando la zarza ardía, Dios lo llama. Y ese momento lo sacudió por dentro. Le mostró que lo que creía perdido todavía estaba ahí. Y su reacción fue la misma que muchos tienen cuando ya se sienten mayores. ¿Quién soy yo? Moisés no se sentía digno, no se sentía preparado. El silencio del desierto le había borrado la confianza. ¿Cómo alguien que fracasó podía ser el líder de un pueblo? ¿Cómo alguien que huyó podía hablar en nombre de Dios? A veces, cuando todo se calma por fuera, las voces del pasado se hacen más fuertes por dentro. Muy seguido pensamos en lo que no pasó, en esas promesas que se hicieron pero nunca se cumplieron, en los sueños que se deshicieron en el aire.
Pero el silencio no es pérdida para Dios. Él sabe usarlo. Lo transforma en ese espacio donde nos empieza a mostrar lo que antes no podíamos ver, lo que solo se entiende cuando el ruido se apaga, porque el bullicio de la juventud, las ganas de correr, de hacer mil cosas, muchas veces no nos dejan escuchar. Moisés no fue llamado cuando tenía toda su energía, cuando era alguien importante en Egipto. No, lo llamó Dios cuando ya estaba lejos de todo, sin nada que ofrecer, sin nada que perder. Y eso no es casualidad. Hay momentos en que Dios espera a que soltemos lo que traemos, para llenarnos con lo que Él quiere darnos. ¿Alguna vez te pasó de mirar tus manos vacías, como Moisés, y pensar si todavía queda algo por hacer? Hace sentido que los días pasan y lo único que hay es silencio, como si nada se moviera. Tal vez justo ahí es donde Dios quiere hablarte. Él no grita, no hace un show. Su voz se escucha en lo pequeño, en el silencio, en un corazón que no está corriendo, en una vida que sigue despierta porque algo más viene. Así como le habló a Moisés en una zarza, también te puede estar hablando a vos. Ahora, Moisés tuvo que sacarse las sandalias, no porque el suelo fuera especial, sino porque ahí estaba Dios. Su presencia lo cambió todo, y capaz que hoy lo que Dios te pide no es que te saques las sandalias, sino que sueltes lo que duele, lo que pesa, lo que te frena. Tal vez estás parado en un lugar que te parece seco, sin rumbo, sin sentido, pero puede ser ese mismo lugar donde Dios quiere mostrarte algo que no hubieras entendido en otros tiempos. A veces, lo que parecía una pausa, en realidad, es el principio de algo nuevo. Cuando Moisés dudó, cuando pensó que no servía, Dios no le tiró en cara sus errores, ni le hizo recordar sus fallos. Le dijo algo simple: yo estaré contigo, y eso bastó. Porque cuando Dios habla en la etapa adulta, cuando ya no estamos corriendo detrás de mil cosas, lo hace para mostrarte que aún queda camino, que todavía hay conquistas por delante. El cuerpo se cansa, claro, pero el alma puede estar más fuerte que nunca, y desde ahí, desde esa fuerza interna, Dios hace cosas que nadie espera. Mira a Caleb, tenía 85 años. Cualquiera en su lugar estaría buscando un rincón tranquilo para descansar, pero él no. Se paró firme y dijo: dame ese monte. Así, directo. Había visto morir a todos los suyos en el desierto. Había vivido el cansancio, la frustración, las vueltas del pueblo, pero nunca soltó la fe. No la cambió por el miedo ni la comodidad. Caleb tenía una promesa. Hacía 45 años que la había recibido. Cuando fue uno de los espías que exploró la tierra prometida, vio algo distinto. Donde los otros vieron problemas, él vio posibilidades. Donde los demás temieron, él confió. Mientras todos se llenaban de dudas, él se llenaba de fe, pero esa fe no tuvo premio enseguida. Caleb tuvo que esperar. 45 años viendo pasar el tiempo, viendo cómo la generación anterior se iba, viendo cómo cada día se hacía más largo. Y aún así él seguía creyendo. Se levantaba cada mañana con esperanza. ¿Cómo se sostiene una fe así? ¿Cómo no bajar los brazos cuando las promesas tardan? Caleb tenía una certeza que no se movía con los años. No dejó que el tiempo le robara la esperanza. Las arrugas no eran señal de que perdió. Eran prueba de que aguantó, de que confió, de que siguió. Y al final llegó el día. A los 85 fue donde Josué. No pidió sombra ni descanso. Pidió el monte, lo que le habían prometido, y lo hizo con la misma fuerza que tenía desde joven. Papa Loen suele decir que lo importante no es la edad que tenés, sino la confianza que guardas en el corazón, que cuando uno se apoya en lo que Dios prometió, la espera no es tiempo perdido, porque Dios no se olvida. Aunque parezca que tarda, llega, y cuando llega es más de lo que uno imaginó. Siempre hay algo por conquistar, siempre. No andaba buscando un rincón para sentarse a esperar el final. Nada de eso. Lo que pidió fue una montaña, ese pedazo de tierra que le habían prometido hacía muchísimos años. Y no era un lugar fácil, no era un jardín tranquilo. Era el monte Hebrón, lleno de gente fuerte, gigantes, enemigos que no se andaban con vueltas. Un lugar que exigía agallas, entrega y sobre todo, fe. Y ahí estaba Caleb, con 85 años encima, parado firme y diciendo: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Eso está en Josué 14:11. ¿Y qué tipo de fuerza era esa? No era de músculos, era del alma. Una fuerza que había madurado con el tiempo. Una fe que no dependía del estado físico, sino del Dios que le había prometido algo. Porque cuando el cuerpo ya no responde como antes, el espíritu puede volverse más sólido.
Y cuando la vida nos hace esperar, lo que queda en pie después de esa espera es una fe que no se rompe. La fe de Caleb no era una fe de temporada, era de las que resisten, de las que no se apagan con los años, de las que siguen esperando, aunque la promesa parezca estar cada vez más lejos. Tal vez hoy sientas que el tiempo se fue y que lo prometido no llegó. Tal vez te sientas sin fuerzas, como si ya no hubiera nada que buscar, pero Dios no ha cambiado. Su promesa sigue ahí. Y mientras sigas respirando, mientras tu corazón siga marcando el paso, todavía puedes levantarte y decir, dame esa montaña. Porque lo que nos sostiene no son los músculos, es el espíritu. Y lo que mueve la vida no es lo que el cuerpo logra, sino lo que la fe alcanza. Hoy, Dios sigue buscando personas como Caleb. Gente que, aunque ya hayan pasado los años, todavía cree. Personas que, aunque estén cansadas, no bajan los brazos. Que aunque parezcan frágiles a los ojos de los demás, tienen dentro una fuerza que no se ve. Y entonces la pregunta es, ¿qué montaña estás dispuesto a pedir hoy? Caleb no pidió descanso ni retiro, pidió un monte, no porque el tiempo le hubiera quitado la esperanza, sino porque sabía que cuando Dios promete algo, esa promesa no se vence. Pero ¿qué pasa cuando los años se acumulan y lo único que se escucha es silencio? ¿Qué pasa cuando la esperanza parece haberse ido sin avisar? Vivimos en un mundo que aplaude la juventud y se olvida fácil de los mayores. En ese clima, uno puede sentir que ya no cuenta, que los años viejos son solo para esperar, para recordar. Pero no es así como Dios lo ve. Mientras todos corren detrás de lo nuevo, Dios sigue mirando a esos que, con muchos años encima y el corazón gastado, todavía pueden recibir algo que cambia el destino de los que vienen después. Zacarías y Elizabeth son prueba de eso. Eran mayores, fieles, gente de Dios, pero cargaban un dolor profundo. No tenían hijos. En una época en la que los hijos eran señal de bendición, ellos vivían con ese peso, rezaban, servían, esperaban, pero nada pasaba. Años de plegarias sin respuesta. Años viendo cómo otros volvían a casa con bebés en brazos, mientras ellos volvían con los brazos vacíos. Años escuchando esa vocecita que dice, Dios se olvidó de vos, pero no, Dios no se olvidó de nada. Cuando ya no había chance humana, cuando Elizabeth era vista como estéril y Zacarías ya había dejado de pedir lo imposible, un ángel apareció. Y no vino a dar ánimo solamente, vino con una promesa que iba a sacudir la historia. Zacarías, no tengas miedo. Tu oración fue escuchada. Tu esposa Elizabeth te va a dar un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Eso está en Lucas 1:13. Imagínate ese instante, décadas esperando, un silencio largo como la vida misma, y de golpe Dios entra en la escena con algo que nadie veía venir. No solo les iba a dar un hijo, ese hijo iba a ser quien prepararía el camino para el Mesías. Iba a ser una voz potente, profética, que gritaría en el desierto, un eco que marcaría el inicio de algo nuevo. Papaloen una vez comentó que Dios tiene una mirada distinta sobre el tiempo. No descarta lo viejo, lo redime, porque lo que para el mundo es final, para Dios puede ser el comienzo. Dios no solo escucha cuando uno reza, también contesta. Y no contesta así nomás, lo hace de una forma que muchas veces no se parece en nada a lo que esperábamos. A Zacarías y a Elizabeth no les llegó un hijo cualquiera, les llegó alguien que iba a levantar la voz, que haría temblar a los que se creían intocables, que movería a toda una nación. Pero ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué no darles ese hijo cuando eran jóvenes y parecía todo más fácil? Porque Dios no estaba solo pensando en el hijo, también estaba preparando a los padres. Los estaba formando en silencio, en años que parecían vacíos pero que en realidad estaban cargados de sentido. Zacarías y Elizabeth pasaron por mucho tiempo donde parecía que el cielo no les respondía. Pero Dios no se había olvidado de ellos, al contrario los estaba preparando. Porque a veces cuando Dios no responde rápido no es porque no escucha, es porque está haciendo algo mejor, algo más completo. No siempre las promesas se cumplen cuando somos jóvenes. Hay promesas que solo llegan cuando ya pasamos por pruebas, cuando ya aprendimos a confiar de verdad, cuando dejamos de depender de nuestras fuerzas y empezamos a depender solo de Él. Tal vez hoy te sentís como ellos, como si rezaras al aire, como si ya fuera tarde, como si todo se moviera menos vos. Pero el modo de ver de Dios no es como el nuestro. Él no tiene el reloj que usamos nosotros. Él no descarta a los que ya tienen años. Todo lo contrario, los llama para cosas que los jóvenes ni imaginan. Les da tareas grandes. Les entrega promesas que no terminan con ellos, sino que siguen más allá.
Mira lo que pasó con Zacarías cuando salió del templo. No podía hablar, pero salía distinto. Algo adentro se había encendido, tenía una promesa en el corazón, algo imposible que Dios había declarado. ¿Y si hoy te está preparando también a vos para algo así? ¿Y si en preguntarte por qué tarda tanto, empiezas a preguntarte qué está por hacer? Porque cuando parece que no pasa nada, en realidad se está gestando algo. Y cuando Él habla, no lo hace en vano. Lo que dice cambia vidas, cambia generaciones. Zacarías salió sin voz, pero con esperanza, con un fuego nuevo, con una certeza que rompía el silencio de tantos años. Porque aunque el mundo suele olvidar a los mayores, Dios no lo hace. Para Él la vejez no es señal de que se terminó todo, es tiempo de dar fruto. En el Salmo 92 dice que el justo florecerá como la palmera, pero hay algo más fuerte todavía. Dice que aún en la vejez dará fruto. Eso significa que no es solo cuando estamos llenos de fuerza que podemos dar algo. También cuando el cuerpo se cansa, cuando las manos tiemblan, cuando parece que ya no hay mucho para ofrecer. Ahí también hay fruto, y no cualquier fruto, porque el fruto de cuando somos jóvenes es energía, movimiento, cosas que se ven, pero el fruto de los años es diferente. Ese lleva consigo lágrimas, aprendizajes, heridas, fe probada. Es un fruto que viene del alma, que tiene sabor a fidelidad, que ha sido formado con el paso del tiempo. Fíjate que Dios no usó cualquier árbol para hablar de esto, usó la palmera, porque la palmera no crece rápido, tarda. Mientras otros árboles ya están altos, la palmera sigue echando raíz, busca agua profunda, donde otros no llegan. Y cuando por fin da fruto, ese fruto es fuerte, dulce, abundante. Así es la vida de quien ha caminado con Dios durante años. Puede parecer que no hay resultados, que todo fue en vano, pero no es así. Mientras el mundo se queda con lo que se ve, Dios está haciendo crecer lo invisible. Está firmando las raíces en la fe, en la entrega, en esa confianza que no se quiebra. Y llega el día en que ese justo da un fruto que no se pudre, un fruto que no se puede ignorar, un fruto que sostiene a los más jóvenes, que cubre a los que están cansados, un fruto que alimenta a los que vienen atrás. Papa Loen. Siempre dice que no estamos en este mundo para mirar desde afuera, que si seguimos acá, es porque aún tenemos algo que dar, que Dios no espera de nosotros la velocidad de antes, sino la firmeza de ahora, que florecer no es solo cosa de jóvenes, también se florece desde la experiencia, desde la calma, desde la madurez que sabe esperar. El fruto que uno da cuando ya tiene años encima, no es solo para uno mismo, es para los hijos, los nietos, los vecinos, para los que buscan una palabra sincera o una oración salida del alma. Ese fruto no se ve a simple vista, pero es fuerte, tiene peso, porque cuando alguien que ha pasado por tanto, por pruebas, por momentos duros, por lágrimas y pérdidas, sigue hablando bien de Dios, eso no es cuento, eso es vida real. Y no es por lo que leyó en un libro, es por lo que vivió. Por eso si hoy sentís que estás cansado, si pensás que ya hiciste todo lo que había que hacer, no te equivoques. Dios piensa distinto. Él dice que todavía podés dar fruto, que hay gente que necesita lo que vos podés dar, que todavía podés tocar un corazón, cambiar una vida, dejar huella en los que vienen detrás. Ese fruto que sale en esta etapa no es igual al de cuando eras joven. Tiene más sabor, tiene historia, tiene la marca de la fe que aguantó. Es un fruto profundo, dulce, que nació después de años de seguir firme. Así que no bajes los ojos. Lo que para el mundo es vejez, para Dios es tiempo de cosecha. Mientras unos cuentan tus años, Dios cuenta lo que brota de vos, como dice Papa Loen. No se trata de cuánto tiempo pasó, sino de cómo lo usaste. Mira la palmera, pasa el tiempo, vienen vientos, tormentas. Pero ahí, sigue. Y cuando da fruto, es más dulce que nunca. ¿Y qué pasa si sentís que ese fruto se perdió? Si los errores del pasado te tapan el presente, Pedro entiende ese sentimiento. Él sabe lo que es cargar con la culpa. Ese mismo Pedro que juró seguir a Jesús hasta el final. Lo negó no una ni dos, sino 3 veces. Justo cuando Jesús más lo necesitaba, lo negó con miedo, con dolor, con vergüenza. Y cuando Jesús lo miró después de la tercera negación, Pedro no aguantó, se quebró. Salió a llorar, con el alma hecha pedazos, pero eso no fue el fin. Jesús murió, resucitó, y Pedro seguía sintiéndose roto. Volvió a pescar. A lo que hacía antes, seguro pensaba que ya no servía para nada, pero ahí fue Jesús a buscarlo. En Juan 21 lo vemos, Jesús se acercó a la orilla, justo donde Pedro estaba, no para reclamarle, no para hacerlo sentir peor, sino para levantarlo. Había una fogata,
igual que en la noche de la negación. Y ahí Jesús le hizo 3 preguntas, una por cada caída. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y no lo hizo para ponerlo en evidencia, lo hizo para sanarlo. No le pidió explicaciones, no le sacó en cara su pasado, solo le preguntó si lo amaba, porque la restauración empieza ahí, cuando a pesar de todo, uno sigue amando a Dios. Aunque ese amor sea torpe, con eso alcanza para empezar de nuevo. Pedro contestó, sí, Señor, vos sabés que te amo. Y Jesús no lo apartó, no lo rechazó, le dio una misión, cuida de mis ovejas. Le estaba diciendo que sí, que aunque falló, todavía podía servir, que todavía podía ser pastor, podía ser útil en sus manos. El mundo tira lo que está roto. Jesús no, Él lo arregla. El mundo se olvida del que cayó. Jesús lo levanta. Pedro pasó de ser un hombre derrotado, con vergüenza, a ser el que anunció el comienzo de la iglesia, lleno del Espíritu Santo, y vio como miles se entregaban a Jesús, porque donde otros ven final, Dios ve comienzo, y lo que hiciste mal, no borra lo que Dios puede hacer con vos ahora, y esto también nos toca a nosotros, aquí y ahora. Puede que más de uno se sienta como Pedro, tal vez pienses que ya la embarraste demasiado, que tu historia tiene manchas que no se pueden borrar, que Dios solo cuenta con los que no se equivocan, pero el Evangelio va por otro camino. Dios no anda buscando gente perfecta. Él usa a los que han sido rotos, a los que cayeron, a los que lloraron, a los que tienen cicatrices, porque eso que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo transforma en escalón, para levantarte más alto de lo que te imaginas. Ahí está la fuerza de lo que vivió Pedro. Cuando hablaba del perdón, no lo hacía porque lo había leído, lo hablaba desde adentro, porque sabía lo que era fallar, y también lo que era ser levantado de nuevo. Por eso, ¿qué pasaría si dejas de esconder lo que viviste y empezás a mirar esas marcas como señales de que Dios estuvo ahí? ¿Qué pasaría si en vez de darle la espalda a tu historia, se la das al Maestro, para que la transforme en testimonio y consuelo para otros? La vida de Pedro nos recuerda que no hay caída tan honda que Jesús no pueda alcanzar, que Él no busca a los que están impecables, sino a los que están tirados y necesitan un nuevo comienzo. Y no los busca para pasarles factura, sino para darles misión. Pedro entendió que cuando uno cae, no se acaba nada. Es desde ese lugar que Dios levanta algo nuevo. Pero ¿qué pasa cuando lo que perdiste parece que no vuelve más? ¿Qué haces cuando te duele tanto, que pensás que no hay forma de empezar de nuevo? Cuando el alma se mete en un desierto, parece que el reloj se frena. Los días son todos iguales. Las heridas no cierran. Es como caminar entre ruinas, sin saber si queda algo vivo entre los restos. A veces, justo en ese momento, cuando todo parece terminado, Dios empieza a reconstruir desde lo que quedó. Eso le pasó a Job. Era un hombre que tenía de todo: familia, salud, bienestar. Y de golpe se le vino todo abajo. Perdió a sus hijos, sus bienes, su salud, todo. Se quedó en el piso cubierto de cenizas, sin respuestas, día tras día. Se sentaba preguntándose ¿por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué Dios no decía nada? Y mientras esperaba, la gente alrededor no ayudaba. Lo señalaban, lo juzgaban. En vez de consolarlo, lo lastimaban más. ¿Alguna vez te sentiste así? Como si estuvieras atrapado en un el que no tiene salida, como si solo te quedara vivir con ese dolor, mientras las voces que te rodean solo empeoran todo. Pero si uno mira bien, el libro de Job deja ver algo tremendo. El momento del cambio no llegó cuando todo se arregló. Llegó cuando él decidió soltar el enojo, perdonar y orar por los que le habían hecho daño. Job 42:10 lo dice claro. Dios le devolvió el bienestar cuando él oró por sus amigos, y no solo le devolvió lo que tenía, sino que se lo multiplicó. No fue antes, fue después. A veces el problema no es tanto lo que perdimos, sino el rencor que cargamos. Cuando el corazón se queda atado a lo que duele, las manos no pueden abrirse a lo nuevo. Job hizo algo que cambia todo. En vez de quedarse llorando lo perdido, decidió orar por quienes lo hirieron, y en ese gesto algo en el cielo se abrió. Dios no le devolvió exactamente lo que había tenido. Le dio algo nuevo, otra familia, otras bendiciones, un futuro diferente, mejor. Papa Loen suele recordar que Dios no es un restaurador que simplemente repone lo que se rompió. Él da algo nuevo, algo más lindo, algo que solo crece en un corazón que se anima a soltar, a perdonar y a volver a confiar. Tal vez hoy sentís que tu vida es un campo lleno de ruinas. Cada recuerdo parece mostrar lo que ya no está. Pero ¿y si Dios está por levantar algo distinto? ¿Y si en vez de apretar fuerte lo que ya no vuelve,
Abrís el corazón a lo que pueden hacer. La sanación arranca ahí. Cuando uno suelta las cenizas y las deja en manos de quien puede hacer algo hermoso con eso, Job lo hizo y su final fue mucho mejor que el principio, porque la restauración que viene de Dios no se trata de volver al pasado, se trata de recibir algo que nunca imaginaste, algo que florece solo cuando el corazón elige perdonar y volver a creer, aunque todo parezca perdido. Job llegó a entender que aunque todo se caiga a pedazos, Dios puede levantarlo todo otra vez, incluso desde la panera asa. Pero ¿qué pasa cuando no es solo lo que tenías lo que se perdió, sino también las ganas de seguir? ¿Qué se hace cuando lo único que querés es esconderte y que nadie te vea? A veces cuando él aprieta fuerte uno busca lugares oscuros para refugiarse, para tapar lo que duele, para que nadie vea las heridas, para convencerse de que ya no vale la pena. Intentar más. Algo así le pasó a Elías, un hombre que había visto a Dios obrar con poder, pero que ahora estaba escondido en una cueva. Pensaba que ya estaba todo terminado para él, y eso que había visto caer fuego del cielo. Había derrotado a los profetas de Baal, había vivido cosas que pocos podrían contar, pero bastó una amenaza de muerte de Jezabel para que saliera huyendo. El mismo hombre que se plantó frente a multitudes ahora solo quería desaparecer. Se sentía agotado, vacío, inútil y se preguntaba, ¿valió la pena todo esto? ¿Sirvió de algo tanto esfuerzo, tantos años de entrega, obediencia, sacrificio? Las mentiras del enemigo hacían eco en su mente. Todo fue en vano. ¿Te pasó alguna vez sentirte así? Como si después de haberlo dado todo, terminas en una cueva, rodeado del eco de tus propios fracasos. Pero es justo ahí, en medio de ese encierro, cuando uno piensa que Dios se olvidó, que su voz vuelve a sonar y suena más fuerte que nunca. A Elías no le habló en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto. Le habló en un susurro, un murmullo que atravesó su miedo, su cansancio, su tristeza. Levántate, volvé por tu camino y ungí a Eliseo. Primer libro de los Reyes, Demes. Lo que Elías no sabía era que su historia no había terminado. Mientras él pensaba que todo estaba perdido, Dios ya estaba escribiendo lo que venía después, y eso incluía preparar a alguien más, ungir a un nuevo profeta, dejar un legado que iría mucho más allá de su propia vida. Quizás hoy te encontrás en tu propia cueva. Tal vez pensás que todo terminó, que lo que construiste ya no se puede recuperar, que tus mejores días ya pasaron, pero Dios no ha cambiado. Su voz todavía habla en el silencio. Levántate. Todavía queda algo que solo vos podés hacer. Esa cueva no es tu destino final. Es el lugar donde Dios te recuerda que, aunque todo parezca perdido, aún queda un Eliseo por ungir. Todavía hay un propósito esperando. Porque mientras sigas respirando, Dios sigue escribiendo páginas que ni te imaginas. Elías creyó que su misión se acababa en esa cueva, pero Dios le mostró que había más, y es que cuando sentimos que llegamos al final del camino, ahí es donde empieza el tiempo de sembrar. Sembrar lo que otros van a recoger. Papa Loen dice que la fe se transmite más con la vida que con las palabras, y que los gestos simples dejan huella en el alma. Mira lo que pasó con Timoteo. No fue un líder de golpe. Su fe tenía raíces profundas. Su abuela Loida y su mamá Eunice fueron quienes sembraron en él. Pablo lo escribió en la segunda carta a Timoteo 1:5. Recuerdo tu fe sincera, la misma que vivió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también vive en ti. Antes de que Timoteo fuera discípulo de Pablo, ya había heredado algo grande, y no fue un legado de cosas materiales. Fue un legado hecho de oración, de enseñanzas, de ejemplos vividos en casa. Loida y Eunice no predicaban en plazas, no escribieron cartas que hoy leemos, no lideraron ministerios, pero sembraron. Sembraron en el corazón de un niño, y esa semilla creció y se transformó en un referente para la iglesia. Quizás hoy piensas que las grandes batallas ya quedaron atrás, que las victorias se perdieron en el pasado, pero tal vez es ahora cuando más podés influir, porque el verdadero fruto no siempre se ve enseguida. A veces lo que sembrás hoy florece en los que vienen detrás, y esa misión también es tuya. Y si en este momento lo importante no fuera hacer muchas cosas, sino dejar una huella que no se borre, una herencia espiritual que toque vidas, que cruce el tiempo y siga viva cuando ya no estemos acá, esa huella no se deja con palabras grandes ni con aplausos. Se deja en lo sencillo, en una charla a solas con un nieto, en esas oraciones que haces en tu cuarto cuando nadie te ve, en seguir confiando en Dios, aunque el cuerpo ya no responda como antes. La mayoría anda buscando dejar cosas materiales, pero el reino de Dios apunta más alto.
Quiere que dejemos algo que dure para siempre, algo que se meta en el corazón de los más jóvenes, de los que andan sin rumbo, de los que necesitan ver que la fe no es solo para hablar, sino para vivir. Y lo más fuerte es que no necesitas estar en una iglesia grande ni tener un título para lograrlo. Mira a Loida y a Eunice. Ellas lo hicieron en casa con un nene chiquito que escuchaba cada palabra. Ese nene fue Timoteo y lo que sembraron en él después dio fruto. Hoy Dios te está pidiendo lo mismo, que seas como ellas, que veas cada momento como una chance para sembrar fe en los que tenés cerca. Porque lo que a nosotros nos parece poco en las manos de Dios se convierte en algo eterno. Entonces, ¿quién es esa persona que espera tu herencia espiritual? ¿Quién es ese Timoteo en tu vida que necesita tus palabras, que necesita ver tu fe viva, sentir tus oraciones? Mientras todavía estés respirando, todavía hay tiempo para dejar algo grande, todavía podés sembrar, regar, preparar el terreno para los que vienen después. Timoteo fue marcado por las enseñanzas y oraciones de su abuela y su madre. Fue un legado pasado de una generación a otra, pero ¿qué pasa cuando ya no podés hablar, ni enseñar, ni moverte tanto? ¿Qué pasa cuando solo queda orar? Ahí es donde aparece lo más poderoso que tiene alguien que cree, la oración. Cuando ya no podés hacer cosas grandes, podés hacer oraciones grandes. Eso hizo Ana la profetisa. En Lucas 2, dice que era viuda, sin hijos, mayor, y que dedicó su vida a orar. No tenía un lugar especial, no era famosa, no dirigía nada, pero tenía un altar, un lugar donde su voz llegaba al cielo todos los días. Había perdido a su esposo hacía mucho y cualquiera diría que ya estaba todo terminado para ella. Pero eligió darle sus días a Dios, quedarse en el templo y ahí, en ese lugar donde muchos ni miraban, se hizo grande en lo espiritual. Imagínate a esa mujer mayor entrando cada día al templo. Algunos quizás la veían y pensaban que ya estaba de más, que perdía el tiempo, pero mientras el mundo no la notaba, el cielo sí. Cada vez que oraba estaba sembrando en la eternidad y fue ahí, en medio de su fidelidad, donde recibió lo más grande de su vida. Mientras oraba, mientras seguía firme. Vio al Mesías, un bebé en brazos de una joven, un niño, la promesa viva de todo lo que había esperado. Ana dio gracias a Dios y salió a contarle a todos los que esperaban una esperanza. Aquella mujer que parecía invisible se convirtió en la primera en anunciar al Salvador. Esto nos muestra algo claro. Las oraciones de los mayores tienen una fuerza que atraviesa generaciones. Ana no vio a Jesús caminar sobre el agua, ni resucitar muertos, no vio la iglesia formarse, ni a los apóstoles predicar, pero sus oraciones prepararon todo eso. Hoy puede que te sientas con menos fuerza, que el cuerpo no acompañe como antes, que ya no puedas hacer muchas cosas, pero si podés orar, todavía estás dejando huella, todavía estás sosteniendo a los tuyos, todavía podés abrir caminos, porque tienen esa mirada que solo se logra después de haber caminado mucho, y esa mirada, esa oración silenciosa, es lo que sostiene a los que vienen atrás mientras tengas aliento. Todavía podés interceder, todavía podés clamar por los tuyos. Eso también es dejar una herencia eterna. Y cuando llegue ese momento en que ya no puedas abrir los ojos ni mover los labios para decir una palabra más, tus oraciones van a seguir vivas, resonando allá arriba, en la eternidad. Entonces la pregunta es simple: ¿por qué o por quién vas a orar hoy? ¿Qué palabras querés dejarle al cielo como una herencia que dure para siempre? Tal vez hoy no veas el resultado de esas oraciones, pero el mismo Dios que escuchó a Ana sigue escuchándote a vos, con la misma atención. Ana no tenía fuerza en el cuerpo, pero encontró en su oración una herramienta poderosa. Mostró que aunque el cuerpo se desgaste, el espíritu todavía puede mover cosas grandes, muy grandes. Pero ¿qué hacemos cuando el cuerpo ya no nos acompaña como antes? Cuando los años nos pesan y ya no podemos hacer lo que hacíamos. ¿Cómo se puede seguir siendo útil para Dios cuando ya no se tiene la energía de antes? Pablo pasó por eso. Ese hombre que había viajado tanto, que predicaba en todos lados, que formaba comunidades y enfrentaba a multitudes, un día terminó encerrado en una celda fría, sin poder salir, sin poder caminar, sin poder predicar en voz alta. Y fue justamente en ese encierro, donde nadie lo veía, donde no había multitudes, donde escribió palabras que marcaron el Nuevo Testamento. Desde esa celda le escribió a Timoteo y le dijo: «He peleado la buena batalla, terminé la carrera, guardé la fe». Imagínate la escena. Pablo con un cuerpo cansado, manos débiles, ojos apagados, pero con el corazón todavía encendido. Lo más impresionante es que ese fuego interior no paró de arder. Y desde ese lugar tan limitado,
nacieron palabras que siguen dando vuelta al mundo. Lo que parecía el final de su misión se convirtió en el lugar desde donde su voz empezó a llegar más lejos que nunca. Capaz hoy sentís algo parecido, que tu cuerpo no te responde igual, que estás más lento, con menos fuerzas, con las manos que tiemblan o los pasos que ya no apuran, que pareciera que ya no tenés nada más para dar espiritualmente, pero Pablo enseña que el impacto real no depende de lo que el cuerpo puede o no puede hacer. Depende de un espíritu que sigue conectado a Dios, un espíritu que sigue siendo fértil aunque el cuerpo esté limitado, porque desde ese lugar se puede seguir escribiendo, orando, intercediendo, dejando algo que dure más allá del tiempo. Y eso que podés hacer hoy no necesita de actos grandes. A veces una carta que escribís a alguien querido, una oración silenciosa por tu familia, un versículo que compartís con quien lo necesita, todo eso puede tener un impacto enorme. Pablo no fue menos productivo cuando lo encerraron, fue más, porque sus cartas hasta el día de hoy nos siguen hablando, siguen enseñando, corrigiendo, animando, y nacieron ahí, en medio del silencio cuando parecía que no había nada más por hacer. Papa Loen suele recordar que no hay edad para dejar de ser instrumento de Dios, que aunque el cuerpo se canse, el alma sigue siendo capaz de bendecir aunque no parezca. Se puede seguir escribiendo, orando, compartiendo, y eso vale muchísimo. Entonces la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a generar desde tu lugar actual aunque parezca limitado? Porque mientras otros solo ven un cuerpo cansado, Dios ve un espíritu que todavía quiere servir. Y si ese espíritu está en sus manos, hasta las cadenas se vuelven herramientas para llevar esperanza. Pablo lo vivió. Desde la prisión nos dejó una enseñanza clara. El verdadero fruto no depende del cuerpo, sino de un corazón que no se rinde. Pero también hay otro tema. ¿Qué pasa cuando ves que los demás siguen adelante, hacen cosas, logran metas, y vos sentís que te quedaste atrás? ¿Qué se hace cuando la comparación con los jóvenes, con los más activos, o los que están en primera fila te empieza a quitar la paz? En los días de Samuel, el pueblo quería un rey, uno fuerte, que impusiera respeto, que diera confianza con solo mirarlo. Y cuando Dios mandó a Samuel a la casa de Isaí para ungir al futuro rey, todos pensaron que sería Eliab, el hijo mayor, alto, con presencia, con pinta de líder. Todo parecía indicar que él era el indicado. Pero Dios no ve como nosotros vemos. Mientras uno se fija en lo que está frente a los ojos, Él mira por dentro. Eso lo dijo bien claro en la historia de Samuel, cuando todos pensaban que Eliab era el indicado, grande, fuerte, con presencia, pero Dios eligió al que ni siquiera estaba en la escena, a un joven que cuidaba ovejas, que ni su familia lo tenía en cuenta, y no lo eligió por ser fuerte o sabio, sino porque tenía el corazón en el lugar correcto. A David no lo hicieron rey por su currículum, lo eligieron porque tenía ganas de obedecer, de amar, de servir. Quizás vos también te sentís como David en ese tiempo. Ves que otros avanzan, aparecen en todos lados, logran cosas. Mientras vos pareces quedarte atrás, compararse con otros te hace sentir chiquito, sin valor, como si lo tuyo no contara. Pero la mirada de Dios no va por ahí. Él no mide por lo que todos ven, mide el corazón. Cuando uno se engancha con las comparaciones, empieza a creer que no vale. Y eso es una trampa, porque te hace desear lo que no es para vos y olvidar lo que sí tenés. Cada etapa de la vida trae algo distinto. Capaz que ya no corres como antes, pero ahora podés hablar con sabiduría, podés acompañar, podés orar con el alma. Eso también es llamado. David fue ungido rey, mientras sus hermanos todavía lo veían como el pibe que cuida ovejas. Pero Dios ya había visto al líder. Lo que los demás ignoran, Dios lo levanta, lo que otros pasan por alto. Él lo elige. Por eso hoy, más que correr o tener fama, Dios quiere corazones disponibles. No está buscando campeones, está buscando personas que digan: Señor, acá estoy, hace con lo que soy. Papa Loen suele decir que Dios no nos mide por cuán alto llegamos, sino por cuán profundo dejamos que Él entre en nosotros. El mundo celebra lo de afuera, pero Dios sigue apostando por lo de adentro. En sus manos un corazón entregado vale más que todos los premios del mundo. David fue reelegido por su corazón, pero tener el corazón correcto no significa que todo va a ser fácil. También hay días donde te caes, donde sentís que no das más, donde todo lo que tenías claro empieza a nublarse. Así le pasó a Elías, ese profeta fuerte que había visto fuego bajar del cielo, que había vencido a los falsos profetas. Un día terminó huyendo, roto, pidiéndole a Dios que le sacara la vida. Ese mismo hombre que había corrido con una fuerza que no era suya, ahora estaba tirado bajo un árbol sin querer levantarse.
Y eso también nos pasa. Damos todo. Servimos, creemos y de golpe nos encontramos vacíos. Las promesas parecen lejanas, el cansancio pesa y pensamos que ya fue. Pero ahí, justo ahí, Dios no se olvida, no vino a gritarle a Elías, no lo trató de flojo ni le reprochó nada. Le mandó un ángel con comida y agua, un gesto simple pero profundo. Le dijo: come que te queda camino. Dios sabía que no necesitaba palabras duras, necesitaba fuerzas, un respiro. Después de descansar, Elías fue llevado a Horeb y allí en una cueva, solo con todo encima, Dios le habló otra vez. Pero no lo hizo con truenos ni con fuego. Le habló en un susurro suave. Ese susurro le dio sentido de nuevo. Le mostró que no estaba solo, que todavía tenía misión, todavía tenía que buscar a Eliseo. Todavía había un rey que preparar. Tal vez hoy estás como Elías bajo ese árbol con el alma cansada, sin ganas de seguir, pero Dios no terminó con vos. Todavía hay camino, todavía hay propósito. Todavía hay una palabra que puede volver a levantarte, pero Dios no se ha olvidado de enviar a sus ángeles. Todavía llega con lo que necesitamos para el alma, incluso cuando todo parece seco por dentro. Todavía habla suave, casi sin que uno se dé cuenta, diciendo: levántate y come, que todavía queda mucho por caminar. Elías, ese hombre que pensó que ya no tenía nada más que hacer, no terminó su historia en el desierto. Se levantó, caminó, cumplió lo que tenía que hacer y fue llevado al cielo en un carro de fuego, porque el cansancio no dice cómo termina tu vida, y cuando vos pensás que todo ya está, que ya diste lo que tenías que dar, es justo ahí donde Dios te recuerda que todavía queda camino. Y si hoy dejas que el Espíritu de Dios te alimente en vez de pedir que todo se termine, porque no le pedís fuerzas para seguir, porque mientras Él siga llamándote por tu nombre, el plan no ha terminado. A Elías le pasó lo mismo. Pensó que su tiempo ya había pasado, pero Dios le mostró que no, que todavía quedaba algo grande. A veces lo más valioso no llega al principio, sino al final. No nace en los años de fuerza, sino en la etapa donde uno mira más profundo. En el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 8. Jesús dice: en esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto. Y ese fruto no está limitado por la edad que tengas, ni por lo que ya pasó. A veces el mejor fruto tarda en aparecer, pero cuando llega vale la pena. Mira los árboles frutales. Hay algunos que dan fruto rápido, pero ese fruto se echa a perder enseguida. Otros tardan años en crecer, echan raíces profundas, se hacen fuertes, resisten las tormentas, y cuando dan fruto es sabroso, firme, duradero. Lo mismo pasa con la vida de fe. Hay frutos que salen rápido cuando uno recién empieza a caminar con Dios, pero hay otros que vienen después de mucho, después de haber pasado por cosas que duelen, por pruebas, por pérdidas. Es el fruto que nace de la paciencia, del aguante, de no soltar la mano de Dios. Pensá en Abraham, años esperando tener un hijo. Los días pasaban, el cuerpo se le cansaba, la esperanza parecía que se apagaba. Y fue justo ahí, en su vejez, cuando todo parecía imposible, que llegó Isaac, el fruto de su fe, y no fue solo un hijo, fue el comienzo de algo mucho más grande. De ahí salió una nación. Ese es el tipo de fruto que Dios quiere sacar de esta etapa de tu vida. No se trata de hacer más cosas, ni de correr más rápido. Se trata de dejar algo que permanezca, algo que toque a otros, que inspire, que dure más allá de vos. En el mismo capítulo de Juan, Jesús usa una imagen sencilla. La vid y los pámpanos, Él es la vid, nosotros somos las ramas, y solo podemos dar frutos si estamos pegados a Él. Si no nos soltamos, no es por lo que sabemos hacer, ni por nuestras habilidades. El fruto viene cuando su espíritu está dentro nuestro. Quizás hoy sentís que los años pasaron y que ya no tenés la energía de antes, pero Dios no te está pidiendo fuerza ni velocidad. Te pide el corazón, uno que diga sí, uno que se mantenga conectado, firme, rendido a Él. Papaloen suele decir que el espíritu trabaja mejor en los corazones que ya han sido ablandados por el tiempo, que ya no corren sino que saben esperar. Por eso el fruto tardío no es menos valioso. Al contrario, es más intenso, más real, más profundo. Es el tipo de fruto que puede tocar vidas que aún no nacieron. Es el tipo de fruto que queda, incluso cuando uno ya no está. Entonces, ¿y si hoy decidís quedarte pegado a Él? ¿Y si en vez de mirar lo que ya no podés hacer, empezás a mirar lo que todavía puede brotar desde adentro? Porque mientras el mundo corre detrás de lo rápido, Dios mira lo hondo. Y ese fruto que lleva tu nombre, ese que Dios pensó desde el principio, todavía puede nacer, todavía puede hacerse realidad, todavía puede transformar más vidas de las que pensás. Jesús nos mostró
que el fruto que permanece es el que nace en el momento justo, cuando el corazón se ha hecho fuerte y las raíces están firmes en él. Pero ¿qué pasa cuando ya pasaron los años y parece que no llegó ningún fruto? ¿Qué hacemos cuando sentimos el corazón como apagado, como si Dios se hubiera olvidado de nosotros? En Isaías 49:15 hay una frase de Dios que tiene una ternura tremenda, de esas que te llegan al alma. ¿Puede una madre olvidarse del hijo que tuvo en su vientre? Y aunque eso pasara, yo no me olvidaré de ti. Imagínate a una mamá con su bebé recién nacido en brazos. Ese vínculo es tan fuerte, tan de adentro, que cuesta imaginar que lo pueda olvidar. Pero incluso si eso pasara, Dios asegura que Él nunca se va a olvidar de vos. En ese momento Isaías le hablaba a gente que se sentía abandonada. Estaban lejos de su tierra, no sabían quiénes eran ya, ni para qué estaban. Pensaban que Dios los había soltado, pero en vez de reproches, Dios les regaló una promesa. No era una promesa cualquiera, era algo grande, algo que no solo devolvía lo que se había perdido, sino que prometía algo mejor, y esa promesa sigue viva hoy. Porque si a veces el tiempo pasa y sentimos que lo mejor ya fue, que ya no hay lugar para nosotros en lo que Dios planea, que estamos como olvidados, pero Isaías 49 nos pinta otra imagen. Nos habla de un Dios que no se olvida, que sigue trabajando en lo nuestro, que nos lleva grabados en sus manos, no está distraído, está cerca, mirando cada parte de nuestra historia con amor. Mira a José, lo vendieron, lo traicionaron, lo metieron preso, años y años sin ver cumplido ese sueño que había tenido de chico. Todo parecía perdido, pero cuando llegó el momento de Dios, lo que parecía el final fue solo el principio. Lo levantaron, lo restauraron y terminó salvando a su familia y a todo un pueblo. Y lo que Dios le dio no fue solo recuperar lo que había tenido. Fue algo mucho más grande de lo que había imaginado. Tal vez hoy te sentís como José en la cárcel o como Israel lejos de casa, como ese hijo que cree que hasta su mamá lo olvidó. Pero Dios te dice que aunque todo el mundo se olvide de vos, Él no lo va a hacer. Él sigue viendo lo que llevas adentro. Sigue escuchando esas oraciones que hiciste en silencio. Sigue recordando lo que te prometió. Porque cuando Él restaura, no lo hace para que vuelvas a donde estabas, sino para llevarte a donde nunca pensaste que podías estar. Él agarra los pedazos rotos, las lágrimas y el tiempo perdido y los convierte en una obra hermosa, mucho más linda de lo que imaginábamos. Por eso, si hoy te animas a creer que no estás olvidado y en vez de quedarte mirando lo que perdiste, empezás a mirar lo que Dios está por levantar, vas a ver algo distinto. Porque mientras otros piensan que ya se terminó tu historia, Dios sigue escribiendo capítulos nuevos y su forma de restaurar es tan fuerte que no solo te devuelve lo que te faltaba, sino que lo transforma en algo más profundo, más hermoso, más eterno. Él prometió devolver lo perdido, traer de vuelta lo que parecía lejos, abrazar a los que se sienten solos. Pero ¿qué pasa cuando después de todo lo vivido Dios vuelve a hablarte? ¿Qué pasa cuando te habla ya de grande? No para cerrar algo, sino para empezar algo nuevo. En Joel 2:28 hay una promesa que sorprende. Derramaré mi espíritu sobre todos, los hijos e hijas profetizarán. Los ancianos soñarán sueños, ancianos soñando. Uno pensaría que los sueños son para los jóvenes. No, son los que tienen energía, tiempo, fuerza. Pero Dios dice otra cosa. Él dice que los más grandes siguen soñando, siguen recibiendo visiones, siguen teniendo un rol importante. Eso choca con lo que el mundo piensa, porque la sociedad suele dejar de lado a los mayores como si ya no tuvieran nada más que dar. Pero Dios no. Él los despierta con nuevas ideas, nuevas misiones. No importa cuántos años tengas, no importa cuántas canas tenés. Mientras respires todavía hay cosas para hacer. Todavía hay sueños por vivir. Moisés tenía 80 cuando escuchó la voz de Dios. 8 décadas donde parecía que todo se había perdido. Había escapado de Egipto. Se había escondido. Había aceptado una vida lejos del ruido. Lo sacó afuera. Lo hizo mirar el cielo lleno de estrellas y le pidió que creyera en algo que parecía imposible, y ese mismo Dios sigue hablando hoy. Habla con los que ya están cansados, con los que piensan que ya no hay mucho por hacer, con los que sienten que ya dieron todo. Dios llama a quienes todavía quieren escuchar, a quienes aún sueñan, aun si los demás ya no ven nada, porque hay personas que incluso con años encima siguen viendo lo que otros no pueden ver. Ahora uno puede preguntarse, ¿cómo se reconoce la voz de Dios en esta etapa? Porque no siempre es como antes, no siempre llega como un trueno o un viento fuerte. A veces es un susurro tranquilo, algo que sentís en el corazón, un pensamiento que vuelve una y otra vez, una imagen en un sueño. Puede que sientas que lo fuerte de tu vida ya pasó,
que lo importante quedó atrás, pero no te equivoques. Dios no llama solo a los jóvenes. Muchos de los llamados más grandes de la Biblia fueron en la vejez, cuando las fuerzas ya no eran las mismas, cuando parecía que la esperanza se había apagado. Lo que dice Joel 2:28 no es solo para leerlo, es para vivirlo. Es como si Dios mismo te estuviera diciendo: todavía tengo sueños para vos, todavía tengo cosas que mostrarte, todavía hay algo que solo vos podés hacer, y eso no depende de la edad. Hoy es un buen momento para afinar el oído, para abrir el corazón, para estar atento a lo que Dios te quiere decir. Porque el último llamado no es una despedida, es un nuevo comienzo, es como despertar de nuevo, con ganas de dejar algo bueno, de dejar una huella que perdure, de vivir con propósito. Y si hoy te animas a decirle a Dios que sí, y si en vez de pensar que ya todo pasó, le preguntas: ¿qué sigue? Mientras tengas aliento, mientras tu corazón lata, hay sueños que Dios todavía quiere confiarte, sueños que aunque lleguen más tarde, duran para siempre. Si llegaste hasta este punto, de verdad te felicito. No todos llegan, no todos tienen la fuerza, la paciencia, ni el deseo profundo de quedarse hasta el final, para escuchar algo que puede transformar su vida. Pero vos sí, vos decidiste quedarte, elegiste escuchar, aún con todas las cosas que podrían haberte distraído o hecho salir corriendo, y eso no es casualidad, porque lo que escuchaste no fue solo un conjunto de historias viejas, fueron llaves, herramientas celestiales que pueden abrirte caminos. Hoy viste que Dios no se olvida aunque pasen los años, que aunque el cuerpo ya no responda igual, el alma puede florecer como nunca, que lo que parecía perdido puede ser devuelto y multiplicado. Viste cómo Moisés fue llamado a los 80, como Caleb a los 80 pidió su montaña, como Ana encontró su lugar en la oración, como Job fue restaurado cuando parecía que no quedaba nada, como Elías reconoció a Dios en el silencio, y como Pablo escribió sus mejores cartas desde una celda. Y todo eso que tiene que ver con vos, tiene todo que ver. Significa que mientras tu corazón siga latiendo, Dios no ha terminado con vos, que lo que parecía el final es solo el principio de algo más grande, que los sueños que pensaste perdidos pueden volver a encenderse, que el propósito que sentías apagado puede volver a tomar fuerza. Hoy puede ser ese día para vos. Así que ahora hace una pausa, pensá, déjate tocar, porque esto no es el cierre, es el arranque de algo nuevo. Pensá un momento en todo lo que te tocó vivir, las veces que lloraste a solas, esas noches donde no podías dormir, los días en los que pensaste que ya no había salida. Y si todo eso no fue tiempo perdido, y si cada tropiezo, cada pérdida, cada espera larga, en realidad fueron pasos dentro de un plan de Dios para prepararte para este instante. Porque cuando Dios obra en la etapa madura de la vida, lo que produce no es cualquier fruto, no es algo rápido ni pasajero, es algo firme, que permanece. Es ese tipo de fruto que alimenta a otros, que deja huella, que no se olvida. Ahora pensá en las personas que te rodean. Seguro conoces a alguien que se siente descartado, que cree que ya no tiene nada que dar, que piensa que Dios se olvidó de él. Gente que se siente apagada por dentro. Ellos también necesitan escuchar lo que vos acabás de recibir. Y acá es donde entras vos. Tenés en tus manos algo que puede cambiarle la vida a alguien. ¿Vas a quedártelo solo para vos o te vas a animar a compartirlo? Porque cuando transmitís un mensaje como este, le estás dando un empujón a alguien que está al borde de rendirse. Cuando haces algo tan simple como suscribirte a un canal que habla de estas cosas, le estás diciendo a YouTube que este contenido tiene valor, que tiene que llegar a más gente. Y te pregunto con sinceridad, ¿ya te suscribiste o sos de los que reciben lo que necesitan y se van sin dejar rastro? Si estás leyendo estas palabras hasta ahora, no es casualidad. Algo en tu interior te dijo que esto es distinto. Sentiste que había algo que te tocaba por dentro. Sentiste que el Espíritu Santo estaba obrando en tu vida. Entonces no dejes que esta chispa se apague. Hacela crecer. Suscríbete. Compartí. Volvé siempre que lo necesites. Este canal no es solo una colección de vídeos, es un lugar donde Dios sigue diciendo cosas, sigue tocando corazones, sigue haciendo renacer sueños que uno ya daba por perdidos. Como suele recordar Papa Loen, a veces lo más fuerte de Dios llega en lo simple, en lo que parece pequeño, pero tiene una fuerza que transforma. Y ahora, para saber quiénes fueron los que se quedaron hasta el final, quiero que dejes en los comentarios esta frase sencilla: aún hay más por hacer. 5 palabras, solo eso, pero cargadas de sentido. Son palabras que pueden marcar un antes y un después. Palabras que dicen que Dios no ha terminado con vos. Gracias por haber estado acá. Gracias por abrir el corazón, por prestar atención,
por dejarte alcanzar por este mensaje, y que no se te olvide, mientras sigas respirando, aún hay más por hacer. ¿Te imaginas descubrir que los mejores años de tu vida están justo delante de ti? Sí, leíste bien. No se trata de recuerdos pasados ni de lo que ya viviste, sino de lo que todavía puede florecer en ti. Hay una paz más profunda, una misión más clara, una alegría más plena, y está más cerca de lo que piensas, y tú, justamente tú, estás a punto de vivirlo. Nada de lo que estás sintiendo es casualidad. Esa sensación en el pecho, esa idea que no se va, ese impulso silencioso, viene de lo alto. Es como una caricia suave de Dios, un susurro directo al corazón justo cuando los días se sienten iguales y las horas parecen no avanzar. Pero algo se está moviendo. Puede que no lo veas con los ojos, pero lo percibes en el alma. Tal vez lo notas en un pequeño cambio en tu casa, en un nuevo pensamiento que aparece sin aviso, en esa intuición de que hay algo más esperándote. ¿Y si todo esto fuera una señal de que estás entrando en la etapa más poderosa de tu vida? ¿Y si ese algo pendiente fuera una misión que solo tú puedes cumplir? Papa León XIV suele recordar que la esperanza no tiene edad y que los años vividos no son peso, sino sabiduría acumulada para lo que viene. Tu historia aún no termina, y los próximos capítulos pueden ser los más sorprendentes. Papa León XIV suele decir que cuando parece que ya no queda nada, justo ahí empieza el verdadero camino. Hoy es un día para que entiendas por qué Dios te sigue dando aliento, por qué, aunque tengas acá cicatrices, dolores, fracasos y lágrimas, tu misión sigue en pie. Porque Dios no desecha a nadie. Dios repara, levanta, devuelve la dignidad. Y mientras tú piensas que ya no tienes nada que aportar, Él está viendo algo que solo tú puedes hacer. Hay un plan escondido en los años que te han sido regalados. En los próximos minutos vamos a ver ejemplos de personas que vivieron algo similar. Gente que pensó que su tiempo ya había pasado, y sin embargo Dios lo sorprendió con su llamado más fuerte. Moisés tenía 80 años cuando recibió la tarea más grande de su vida. Caleb, con 85, pidió una montaña para conquistar. Ana, la profetisa ya anciana, reconoció al Mesías cuando otros no pudieron. Pero esto no es solo una historia bonita de la Biblia. Esto es para ti. Porque aunque hoy te sientas dejado de lado, sin fuerzas o inútil, Dios ve algo en ti que nadie más ve. Él ve un corazón que ha sido trabajado por el sufrimiento, una fe que se ha fortalecido en las lágrimas y una voz que puede consolar, motivar y despertar a otros que viven lo mismo que tú. Así que no te desconectes, no te distraigas. Lo que estás por descubrir puede marcar un antes y un después en tu vida. ¿Lo ves? No importa cuántas fuerzas te quedan. Lo que importa es cuánta fe te queda para creer que Dios todavía no ha terminado su obra en ti. Antes de seguir, te quiero pedir algo sencillo pero muy fuerte. Escribe en los comentarios: Dios revela tu propósito en mí. Hazlo ya. No lo pienses mucho. Es una acción que puede abrir caminos cerrados hace años. Y además, cada vez que lo escribes, estás ayudando a que más personas escuchen este mensaje que tal vez estaban esperando. Respira profundo. Sentí cómo ese aire llena tus pulmones. Ese aliento es una señal de que Dios sigue soplando vida dentro tuyo. ¿Estás preparado para saber por qué? Entonces, vamos a empezar. Cuando uno pasa los 60, el silencio se vuelve una presencia constante. Los días se hacen largos, las noches interminables. Lo que fue empieza a sonar fuerte adentro. Y los pendientes que quedaron sin hacer empiezan a pesar más que todo lo que sí lograste. Pero, ¿y si ese silencio no fuera vacío, sino un escenario preparado por Dios para algo grande? Moisés conoció ese silencio de vivir en el palacio de Egipto. Terminó cuidando ovejas en un desierto. No por un rato, sino durante 40 años. 40 años donde la voz de Dios parecía lejana. 40 años caminando entre el polvo, recordando su caída, su error, su huida. Pero fue en ese mismo silencio donde Dios volvió a hablarle. En Éxodo 3, cuando la zarza ardía, Dios lo llama. Y ese momento lo sacudió por dentro. Le mostró que lo que creía perdido todavía estaba ahí. Y su reacción fue la misma que muchos tienen cuando ya se sienten mayores. ¿Quién soy yo? Moisés no se sentía digno, no se sentía preparado. El silencio del desierto le había borrado la confianza. ¿Cómo alguien que fracasó podía ser el líder de un pueblo? ¿Cómo alguien que huyó podía hablar en nombre de Dios? A veces, cuando todo se calma por fuera, las voces del pasado se hacen más fuertes por dentro.
Muy seguido pensamos en lo que no pasó, en esas promesas que se hicieron pero nunca se cumplieron, en los sueños que se deshicieron en el aire. Pero el silencio no es pérdida para Dios. Él sabe usarlo. Lo transforma en ese espacio donde nos empieza a mostrar lo que antes no podíamos ver, lo que solo se entiende cuando el ruido se apaga, porque el bullicio de la juventud, las ganas de correr, de hacer mil cosas, muchas veces no nos dejan escuchar. Moisés no fue llamado cuando tenía toda su energía, cuando era alguien importante en Egipto. No, lo llamó Dios cuando ya estaba lejos de todo, sin nada que ofrecer, sin nada que perder. Y eso no es casualidad. Hay momentos en que Dios espera a que soltemos lo que traemos, para llenarnos con lo que Él quiere darnos. ¿Alguna vez te pasó de mirar tus manos vacías, como Moisés, y pensar si todavía queda algo por hacer? Hace sentido que los días pasan y lo único que hay es silencio, como si nada se moviera. Tal vez justo ahí es donde Dios quiere hablarte. Él no grita, no hace un show. Su voz se escucha en lo pequeño, en el silencio, en un corazón que no está corriendo, en una vida que sigue despierta porque algo más viene. Así como le habló a Moisés en una zarza, también te puede estar hablando a vos. Ahora, Moisés tuvo que sacarse las sandalias, no porque el suelo fuera especial, sino porque ahí estaba Dios. Su presencia lo cambió todo, y capaz que hoy lo que Dios te pide no es que te saques las sandalias, sino que sueltes lo que duele, lo que pesa, lo que te frena. Tal vez estás parado en un lugar que te parece seco, sin rumbo, sin sentido, pero puede ser ese mismo lugar donde Dios quiere mostrarte algo que no hubieras entendido en otros tiempos. A veces, lo que parecía una pausa, en realidad, es el principio de algo nuevo. Cuando Moisés dudó, cuando pensó que no servía, Dios no le tiró en cara sus errores, ni le hizo recordar sus fallos. Le dijo algo simple: yo estaré contigo, y eso bastó. Porque cuando Dios habla en la etapa adulta, cuando ya no estamos corriendo detrás de mil cosas, lo hace para mostrarte que aún queda camino, que todavía hay conquistas por delante. El cuerpo se cansa, claro, pero el alma puede estar más fuerte que nunca, y desde ahí, desde esa fuerza interna, Dios hace cosas que nadie espera. Mira a Caleb, tenía 85 años. Cualquiera en su lugar estaría buscando un rincón tranquilo para descansar, pero él no. Se paró firme y dijo: dame ese monte, así, directo. Había visto morir a todos los suyos en el desierto. Había vivido el cansancio, la frustración, las vueltas del pueblo, pero nunca soltó la fe. No la cambió por el miedo ni la comodidad. Caleb tenía una promesa. Hacía 45 años que la había recibido. Cuando fue uno de los espías que exploró la tierra prometida, vio algo distinto. Donde los otros vieron problemas, él vio posibilidades. Donde los demás temieron, él confió. Mientras todos se llenaban de dudas, él se llenaba de fe, pero esa fe no tuvo premio enseguida. Caleb tuvo que esperar. 45 años viendo pasar el tiempo, viendo cómo la generación anterior se iba, viendo cómo cada día se hacía más largo. Y aún así él seguía creyendo. Se levantaba cada mañana con esperanza. ¿Cómo se sostiene una fe así? ¿Cómo no bajar los brazos cuando las promesas tardan? Caleb tenía una certeza que no se movía con los años. No dejó que el tiempo le robara la esperanza. Las arrugas no eran señal de que perdió. Eran prueba de que aguantó, de que confió, de que siguió. Y al final llegó el día. A los 85 fue donde Josué. No pidió sombra ni descanso. Pidió el monte, lo que le habían prometido, y lo hizo con la misma fuerza que tenía desde joven. Papa Loen suele decir que lo importante no es la edad que tenés, sino la confianza que guardas en el corazón, que cuando uno se apoya en lo que Dios prometió, la espera no es tiempo perdido, porque Dios no se olvida. Aunque parezca que tarda, llega, y cuando llega es más de lo que uno imaginó. Siempre hay algo por conquistar, siempre. No andaba buscando un rincón para sentarse a esperar el final. Nada de eso. Lo que pidió fue una montaña, ese pedazo de tierra que le habían prometido hacía muchísimos años. Y no era un lugar fácil, no era un jardín tranquilo. Era el monte Hebrón, lleno de gente fuerte, gigantes, enemigos que no se andaban con vueltas. Un lugar que exigía agallas, entrega y sobre todo, fe. Y ahí estaba Caleb, con 85 años encima, parado firme y diciendo: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Eso está en Josué 14:11. ¿Y qué tipo de fuerza era esa? No era de músculos, era del alma. Una fuerza que había madurado con el tiempo.
una fe que no dependía del estado físico, sino del Dios que le había prometido algo, porque cuando el cuerpo ya no responde como antes, el espíritu puede volverse más sólido. Y cuando la vida nos hace esperar, lo que queda en pie después de esa espera es una fe que no se rompe. La fe de Caleb no era una fe de temporada, era de las que resisten, de las que no se apagan con los años, de las que siguen esperando, aunque la promesa parezca estar cada vez más lejos. Tal vez hoy sientas que el tiempo se fue y que lo prometido no llegó. Tal vez te sientas sin fuerzas, como si ya no hubiera nada que buscar, pero Dios no ha cambiado. Su promesa sigue ahí. Y mientras sigas respirando, mientras tu corazón siga marcando el paso, todavía puedes levantarte y decir, dame esa montaña. Porque lo que nos sostiene no son los músculos, es el espíritu. Y lo que mueve la vida no es lo que el cuerpo logra, sino lo que la fe alcanza. Hoy, Dios sigue buscando personas como Caleb. Gente que, aunque ya hayan pasado los años, todavía cree. Personas que, aunque estén cansadas, no bajan los brazos. Que aunque parezcan frágiles a los ojos de los demás, tienen dentro una fuerza que no se ve. Y entonces la pregunta es, ¿qué montaña estás dispuesto a pedir hoy? Caleb no pidió descanso ni retiro, pidió un monte, no porque el tiempo le hubiera quitado la esperanza, sino porque sabía que cuando Dios promete algo, esa promesa no se vence. Pero ¿qué pasa cuando los años se acumulan y lo único que se escucha es silencio? ¿Qué pasa cuando la esperanza parece haberse ido sin avisar? Vivimos en un mundo que aplaude la juventud y se olvida fácil de los mayores. En ese clima, uno puede sentir que ya no cuenta, que los años viejos son solo para esperar, para recordar. Pero no es así como Dios lo ve. Mientras todos corren detrás de lo nuevo, Dios sigue mirando a esos que, con muchos años encima y el corazón gastado, todavía pueden recibir algo que cambia el destino de los que vienen después. Zacarías y Elizabeth son prueba de eso. Eran mayores, fieles, gente de Dios, pero cargaban un dolor profundo. No tenían hijos. En una época en la que los hijos eran señal de bendición, ellos vivían con ese peso, rezaban, servían, esperaban, pero nada pasaba. Años de plegarias sin respuesta. Años viendo cómo otros volvían a casa con bebés en brazos, mientras ellos volvían con los brazos vacíos. Años escuchando esa vocecita que dice, Dios se olvidó de vos, pero no, Dios no se olvidó de nada. Cuando ya no había chance humana, cuando Elizabeth era vista como estéril y Zacarías ya había dejado de pedir lo imposible, un ángel apareció. Y no vino a dar ánimo solamente, vino con una promesa que iba a sacudir la historia. Zacarías, no tengas miedo. Tu oración fue escuchada. Tu esposa Elizabeth te va a dar un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Eso está en Lucas 1:13. Imagínate ese instante, décadas esperando. Un silencio largo como la vida misma, y de golpe Dios entra en la escena con algo que nadie veía venir. No solo les iba a dar un hijo, ese hijo iba a ser quien prepararía el camino para el Mesías. Iba a ser una voz potente, profética, que gritaría en el desierto, un eco que marcaría el inicio de algo nuevo. Papaloen una vez comentó que Dios tiene una mirada distinta sobre el tiempo. No descarta lo viejo, lo redime, porque lo que para el mundo es final, para Dios puede ser el comienzo. Dios no solo escucha cuando uno reza, también contesta. Y no contesta así nomás, lo hace de una forma que muchas veces no se parece en nada a lo que esperábamos. A Zacarías y a Elizabeth no les llegó un hijo cualquiera, les llegó alguien que iba a levantar la voz, que haría temblar a los que se creían intocables, que movería a toda una nación. Pero ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué no darles ese hijo cuando eran jóvenes y parecía todo más fácil? Porque Dios no estaba solo pensando en el hijo, también estaba preparando a los padres. Los estaba formando en silencio, en años que parecían vacíos pero que en realidad estaban cargados de sentido. Zacarías y Elizabeth pasaron por mucho tiempo donde parecía que el cielo no les respondía. Pero Dios no se había olvidado de ellos, al contrario los estaba preparando. Porque a veces cuando Dios no responde rápido no es porque no escucha, es porque está haciendo algo mejor, algo más completo. No siempre las promesas se cumplen cuando somos jóvenes. Hay promesas que solo llegan cuando ya pasamos por pruebas, cuando ya aprendimos a confiar de verdad, cuando dejamos de depender de nuestras fuerzas y empezamos a depender solo de Él. Tal vez hoy te sentís como ellos, como si rezaras al aire, como si ya fuera tarde, como si todo se moviera menos vos. Pero el modo de ver de Dios no es como el nuestro. Él no tiene el reloj que usamos nosotros. Él no descarta a los que ya tienen años. Todo lo contrario.
Los llama para cosas que los jóvenes ni imaginan. Les da tareas grandes. Les entrega promesas que no terminan con ellos, sino que siguen más allá. Mira lo que pasó con Zacarías cuando salió del templo. No podía hablar, pero salía distinto. Algo adentro se había encendido, tenía una promesa en el corazón, algo imposible que Dios había declarado. Y si hoy te está preparando también a vos para algo así, y si en preguntarte por qué tarda tanto, empiezas a preguntarte qué está por hacer. Porque cuando parece que no pasa nada, en realidad se está gestando algo. Y cuando Él habla, no lo hace en vano. Lo que dice cambia vidas, cambia generaciones. Zacarías salió sin voz, pero con esperanza, con un fuego nuevo, con una certeza que rompía el silencio de tantos años. Porque aunque el mundo suele olvidar a los mayores, Dios no lo hace. Para Él la vejez no es señal de que se terminó todo, es tiempo de dar fruto. En el Salmo 92 dice que el justo florecerá como la palmera, pero hay algo más fuerte todavía. Dice que aún en la vejez dará fruto. Eso significa que no es solo cuando estamos llenos de fuerza que podemos dar algo. También cuando el cuerpo se cansa, cuando las manos tiemblan, cuando parece que ya no hay mucho para ofrecer. Ahí también hay fruto, y no cualquier fruto, porque el fruto de cuando somos jóvenes es energía, movimiento, cosas que se ven. Pero el fruto de los años es diferente. Ese lleva consigo lágrimas, aprendizajes, heridas, fe probada. Es un fruto que viene del alma, que tiene sabor a fidelidad, que ha sido formado con el paso del tiempo. Fíjate que Dios no usó cualquier árbol para hablar de esto. Usó la palmera, porque la palmera no crece rápido, tarda. Mientras otros árboles ya están altos, la palmera sigue echando raíz, busca agua profunda, donde otros no llegan. Y cuando por fin da fruto, ese fruto es fuerte, dulce, abundante. Así es la vida de quien ha caminado con Dios durante años. Puede parecer que no hay resultados, que todo fue en vano, pero no es así. Mientras el mundo se queda con lo que se ve, Dios está haciendo crecer lo invisible. Está firmando las raíces en la fe, en la entrega, en esa confianza que no se quiebra. Y llega el día en que ese justo da un fruto que no se pudre, un fruto que no se puede ignorar, un fruto que sostiene a los más jóvenes, que cubre a los que están cansados, un fruto que alimenta a los que vienen atrás. Papa Loen. Siempre dice que no estamos en este mundo para mirar desde afuera, que si seguimos acá, es porque aún tenemos algo que dar, que Dios no espera de nosotros la velocidad de antes, sino la firmeza de ahora, que florecer no es solo cosa de jóvenes, también se florece desde la experiencia, desde la calma, desde la madurez que sabe esperar. El fruto que uno da cuando ya tiene años encima no es solo para uno mismo, es para los hijos, los nietos, los vecinos, para los que buscan una palabra sincera o una oración salida del alma. Ese fruto no se ve a simple vista, pero es fuerte, tiene peso, porque cuando alguien que ha pasado por tanto, por pruebas, por momentos duros, por lágrimas y pérdidas, sigue hablando bien de Dios, eso no es cuento, eso es vida real. Y no es por lo que leyó en un libro, es por lo que vivió. Por eso si hoy sentís que estás cansado, si pensás que ya hiciste todo lo que había que hacer, no te equivoques. Dios piensa distinto. Él dice que todavía podés dar fruto, que hay gente que necesita lo que vos podés dar, que todavía podés tocar un corazón, cambiar una vida, dejar huella en los que vienen detrás. Ese fruto que sale en esta etapa no es igual al de cuando eras joven. Tiene más sabor, tiene historia, tiene la marca de la fe que aguantó. Es un fruto profundo, dulce, que nació después de años de seguir firme. Así que no bajes los ojos. Lo que para el mundo es vejez, para Dios es tiempo de cosecha. Mientras unos cuentan tus años, Dios cuenta lo que brota de vos, como dice Papa Loen. No se trata de cuánto tiempo pasó, sino de cómo lo usaste. Mira la palmera, pasa el tiempo, vienen vientos, tormentas. Pero ahí, sigue. Y cuando da fruto, es más dulce que nunca. ¿Y qué pasa si sentís que ese fruto se perdió? Si los errores del pasado te tapan el presente, Pedro entiende ese sentimiento. Él sabe lo que es cargar con la culpa. Ese mismo Pedro que juró seguir a Jesús hasta el final. Lo negó no una ni dos, sino 3 veces. Justo cuando Jesús más lo necesitaba, lo negó con miedo, con dolor, con vergüenza. Y cuando Jesús lo miró después de la 3ª negación, Pedro no aguantó, se quebró. Salió a llorar, con el alma hecha pedazos, pero eso no fue el fin. Jesús murió, resucitó, y Pedro seguía sintiéndose roto. Volvió a pescar. A lo que hacía antes, seguro pensaba que ya no servía para nada, pero ahí fue Jesús a buscarlo. En Juan 21 lo vemos,
Jesús se acercó a la orilla, justo donde Pedro estaba, no para reclamarle, no para hacerlo sentir peor, sino para levantarlo. Había una fogata, igual que en la noche de la negación, y ahí Jesús le hizo 3 preguntas, una por cada caída. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y no lo hizo para ponerlo en evidencia, lo hizo para sanarlo. No le pidió explicaciones, no le sacó en cara su pasado, solo le preguntó si lo amaba, porque la restauración empieza ahí, cuando a pesar de todo, uno sigue amando a Dios. Aunque ese amor sea torpe, con eso alcanza para empezar de nuevo. Pedro contestó, «Sí, Señor, vos sabés que te amo». Y Jesús no lo apartó, no lo rechazó, le dio una misión, «Cuida de mis ovejas». Le estaba diciendo que sí, que aunque falló, todavía podía servir, que todavía podía ser pastor, podía ser útil en sus manos. El mundo tira lo que está roto. Jesús no, Él lo arregla. El mundo se olvida del que cayó. Jesús lo levanta. Pedro pasó de ser un hombre derrotado, con vergüenza, a ser el que anunció el comienzo de la iglesia, lleno del Espíritu Santo, y vio como miles se entregaban a Jesús. Porque donde otros ven final, Dios ve comienzo, y lo que hiciste mal, no borra lo que Dios puede hacer con vos ahora. Y esto también nos toca a nosotros, aquí y ahora. Puede que más de uno se sienta como Pedro. Tal vez pienses que ya la embarraste demasiado, que tu historia tiene manchas que no se pueden borrar, que Dios solo cuenta con los que no se equivocan. Pero el Evangelio va por otro camino. Dios no anda buscando gente perfecta. Él usa a los que han sido rotos, a los que cayeron, a los que lloraron, a los que tienen cicatrices, porque eso que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo transforma en escalón, para levantarte más alto de lo que te imaginas. Ahí está la fuerza de lo que vivió Pedro. Cuando hablaba del perdón, no lo hacía porque lo había leído, lo hablaba desde adentro, porque sabía lo que era fallar, y también lo que era ser levantado de nuevo. Por eso, ¿qué pasaría si dejas de esconder lo que viviste y empezás a mirar esas marcas como señales de que Dios estuvo ahí? ¿Qué pasaría si en vez de darle la espalda a tu historia, se la das al Maestro, para que la transforme en testimonio y consuelo para otros? La vida de Pedro nos recuerda que no hay caída tan honda que Jesús no pueda alcanzar, que Él no busca a los que están impecables, sino a los que están tirados y necesitan un nuevo comienzo. Y no los busca para pasarles factura, sino para darles misión. Pedro entendió que cuando uno cae, no se acaba nada. Es desde ese lugar que Dios levanta algo nuevo. Pero ¿qué pasa cuando lo que perdiste parece que no vuelve más? ¿Qué haces cuando te duele tanto, que pensás que no hay forma de empezar de nuevo? Cuando el alma se mete en un desierto, parece que el reloj se frena. Los días son todos iguales. Las heridas no cierran. Es como caminar entre ruinas, sin saber si queda algo vivo entre los restos. A veces, justo en ese momento, cuando todo parece terminado, Dios empieza a reconstruir desde lo que quedó. Eso le pasó a Job. Era un hombre que tenía de todo: familia, salud, bienestar. Y de golpe se le vino todo abajo. Perdió a sus hijos, sus bienes, su salud, todo. Se quedó en el piso cubierto de cenizas, sin respuestas, día tras día. Se sentaba preguntándose ¿por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué Dios no decía nada? Y mientras esperaba, la gente alrededor no ayudaba. Lo señalaban, lo juzgaban. En vez de consolarlo, lo lastimaban más. ¿Alguna vez te sentiste así? Como si estuvieras atrapado en un el que no tiene salida, como si solo te quedara vivir con ese dolor, mientras las voces que te rodean solo empeoran todo. Pero si uno mira bien, el libro de Job deja ver algo tremendo. El momento del cambio no llegó cuando todo se arregló. Llegó cuando él decidió soltar el enojo, perdonar y orar por los que le habían hecho daño. Job 42:10 lo dice claro. Dios le devolvió el bienestar cuando él oró por sus amigos, y no solo le devolvió lo que tenía, sino que se lo multiplicó. No fue antes, fue después. A veces el problema no es tanto lo que perdimos, sino el rencor que cargamos. Cuando el corazón se queda atado a lo que duele, las manos no pueden abrirse a lo nuevo. Job hizo algo que cambia todo. En vez de quedarse llorando lo perdido, decidió orar por quienes lo hirieron, y en ese gesto algo en el cielo se abrió. Dios no le devolvió exactamente lo que había tenido. Le dio algo nuevo, otra familia, otras bendiciones, un futuro diferente, mejor. Papa Loen suele recordar que Dios no es un restaurador que simplemente repone lo que se rompió. Él da algo nuevo, algo más lindo, algo que solo crece en un corazón que se anima a soltar, a perdonar y a volver a confiar. Tal vez hoy sentís que tu vida es un campo lleno de ruinas,
Cada recuerdo parece mostrar lo que ya no está, pero ¿y si Dios está por levantar algo distinto? ¿Y si en vez de apretar fuerte lo que ya no vuelve? Abrís el corazón a lo que pueden hacer. La sanación arranca ahí. Cuando uno suelta las cenizas y las deja en manos de quien puede hacer algo hermoso con eso, Job lo hizo y su final fue mucho mejor que el principio, porque la restauración que viene de Dios no se trata de volver al pasado, se trata de recibir algo que nunca imaginaste, algo que florece solo cuando el corazón elige perdonar y volver a creer, aunque todo parezca perdido. Job llegó a entender que aunque todo se caiga a pedazos, Dios puede levantarlo todo otra vez, incluso desde la asa. Pero ¿qué pasa cuando no es solo lo que tenías lo que se perdió, sino también las ganas de seguir? ¿Qué se hace cuando lo único que querés es esconderte y que nadie te vea? A veces cuando él aprieta fuerte uno busca lugares oscuros para refugiarse, para tapar lo que duele, para que nadie vea las heridas, para convencerse de que ya no vale la pena. Intentar más, algo así le pasó a Elías, un hombre que había visto a Dios obrar con poder, pero que ahora estaba escondido en una cueva. Pensaba que ya estaba todo terminado para él, y eso que había visto caer fuego del cielo. Había derrotado a los profetas de Baal, había vivido cosas que pocos podrían contar, pero bastó una amenaza de muerte de Jezabel para que saliera huyendo. El mismo hombre que se plantó frente a multitudes ahora solo quería desaparecer. Se sentía agotado, vacío, inútil y se preguntaba, ¿valió la pena todo esto? ¿Sirvió de algo tanto esfuerzo, tantos años de entrega, obediencia, sacrificio? Las mentiras del enemigo hacían eco en su mente. Todo fue en vano. ¿Te pasó alguna vez sentirte así? Como si después de haberlo dado todo, terminas en una cueva, rodeado del eco de tus propios fracasos. Pero es justo ahí, en medio de ese encierro, cuando uno piensa que Dios se olvidó, que su voz vuelve a sonar y suena más fuerte que nunca. A Elías no le habló en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto. Le habló en un susurro, un murmullo que atravesó su miedo, su cansancio, su tristeza. Levántate, volvé por tu camino y ungí a Eliseo. Primer libro de los Reyes, lo que Elías no sabía era que su historia no había terminado. Mientras él pensaba que todo estaba perdido, Dios ya estaba escribiendo lo que venía después, y eso incluía preparar a alguien más, ungir a un nuevo profeta, dejar un legado que iría mucho más allá de su propia vida. Quizás hoy te encontrás en tu propia cueva. Tal vez pensás que todo terminó, que lo que construiste ya no se puede recuperar, que tus mejores días ya pasaron, pero Dios no ha cambiado. Su voz todavía habla en el silencio. Levántate. Todavía queda algo que solo vos podés hacer. Esa cueva no es tu destino final. Es el lugar donde Dios te recuerda que, aunque todo parezca perdido, aún queda un Eliseo por ungir. Todavía hay un propósito esperando. Porque mientras sigas respirando, Dios sigue escribiendo páginas que ni te imaginas. Elías creyó que su misión se acababa en esa cueva, pero Dios le mostró que había más, y es que cuando sentimos que llegamos al final del camino, ahí es donde empieza el tiempo de sembrar. Sembrar lo que otros van a recoger. Papa Loen dice que la fe se transmite más con la vida que con las palabras, y que los gestos simples dejan huella en el alma. Mira lo que pasó con Timoteo. No fue un líder de golpe. Su fe tenía raíces profundas. Su abuela Loida y su mamá Eunice fueron quienes sembraron en él. Pablo lo escribió en la segunda carta a Timoteo 1:5, recuerdo tu fe sincera, la misma que vivió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también vive en ti. Antes de que Timoteo fuera discípulo de Pablo, ya había heredado algo grande, y no fue un legado de cosas materiales, fue un legado hecho de oración, de enseñanzas, de ejemplos vividos en casa. Loida y Eunice no predicaban en plazas, no escribieron cartas que hoy leemos, no lideraron ministerios, pero sembraron. Sembraron en el corazón de un niño, y esa semilla creció y se transformó en un referente para la iglesia. Quizás hoy piensas que las grandes batallas ya quedaron atrás, que las victorias se perdieron en el pasado, pero tal vez es ahora cuando más podés influir, porque el verdadero fruto no siempre se ve enseguida. A veces lo que sembrás hoy florece en los que vienen detrás, y esa misión también es tuya. Y si en este momento lo importante no fuera hacer muchas cosas, sino dejar una huella que no se borre, una herencia espiritual que toque vidas, que cruce el tiempo y siga viva cuando ya no estemos acá, esa huella no se deja con palabras grandes ni con aplausos. Se deja en lo sencillo, en una charla a solas con un nieto, en esas oraciones que haces en tu cuarto cuando nadie te ve, en seguir confiando en Dios,
Aunque el cuerpo ya no responda como antes, la mayoría anda buscando dejar cosas materiales, pero el reino de Dios apunta más alto. Quiere que dejemos algo que dure para siempre, algo que se meta en el corazón de los más jóvenes, de los que andan sin rumbo, de los que necesitan ver que la fe no es solo para hablar, sino para vivir. Y lo más fuerte es que no necesitas estar en una iglesia grande ni tener un título para lograrlo. Mira a Loida y a Eunice. Ellas lo hicieron en casa con un nene chiquito que escuchaba cada palabra. Ese nene fue Timoteo y lo que sembraron en él después dio fruto. Hoy Dios te está pidiendo lo mismo, que seas como ellas, que veas cada momento como una chance para sembrar fe en los que tenés cerca. Porque lo que a nosotros nos parece poco en las manos de Dios se convierte en algo eterno. Entonces, ¿quién es esa persona que espera tu herencia espiritual? ¿Quién es ese Timoteo en tu vida que necesita tus palabras, que necesita ver tu fe viva, sentir tus oraciones? Mientras todavía estés respirando, todavía hay tiempo para dejar algo grande, todavía podés sembrar, regar, preparar el terreno para los que vienen después. Timoteo fue marcado por las enseñanzas y oraciones de su abuela y su madre. Fue un legado pasado de una generación a otra, pero ¿qué pasa cuando ya no podés hablar, ni enseñar, ni moverte tanto? ¿Qué pasa cuando solo queda orar? Ahí es donde aparece lo más poderoso que tiene alguien que cree, la oración. Cuando ya no podés hacer cosas grandes, podés hacer oraciones grandes. Eso hizo Ana la profetisa. En Lucas 2, dice que era viuda, sin hijos, mayor, y que dedicó su vida a orar. No tenía un lugar especial, no era famosa, no dirigía nada, pero tenía un altar, un lugar donde su voz llegaba al cielo todos los días. Había perdido a su esposo hacía mucho y cualquiera diría que ya estaba todo terminado para ella. Pero eligió darle sus días a Dios, quedarse en el templo y ahí, en ese lugar donde muchos ni miraban, se hizo grande en lo espiritual. Imagínate a esa mujer mayor entrando cada día al templo. Algunos quizás la veían y pensaban que ya estaba de más, que perdía el tiempo, pero mientras el mundo no la notaba, el cielo sí. Cada vez que oraba estaba sembrando en la eternidad y fue ahí, en medio de su fidelidad, donde recibió lo más grande de su vida. Mientras oraba, mientras seguía firme. Vio al Mesías, un bebé en brazos de una joven, un niño, la promesa viva de todo lo que había esperado. Ana dio gracias a Dios y salió a contarle a todos los que esperaban una esperanza. Aquella mujer que parecía invisible se convirtió en la primera en anunciar al Salvador. Esto nos muestra algo claro. Las oraciones de los mayores tienen una fuerza que atraviesa generaciones. Ana no vio a Jesús caminar sobre el agua, ni resucitar muertos, no vio la iglesia formarse, ni a los apóstoles predicar, pero sus oraciones prepararon todo eso. Hoy puede que te sientas con menos fuerza, que el cuerpo no acompañe como antes, que ya no puedas hacer muchas cosas, pero si podés orar, todavía estás dejando huella, todavía estás sosteniendo a los tuyos, todavía podés abrir caminos, porque tienen esa mirada que solo se logra después de haber caminado mucho, y esa mirada, esa oración silenciosa, es lo que sostiene a los que vienen atrás mientras tengas aliento. Todavía podés interceder, todavía podés clamar por los tuyos. Eso también es dejar una herencia eterna. Y cuando llegue ese momento en que ya no puedas abrir los ojos, ni mover los labios para decir una palabra más, tus oraciones van a seguir vivas, resonando allá arriba, en la eternidad. Entonces la pregunta es simple. ¿Por qué o por quién vas a orar hoy? ¿Qué palabras querés dejarle al cielo como una herencia que dure para siempre? Tal vez hoy no veas el resultado de esas oraciones, pero el mismo Dios que escuchó a Ana sigue escuchándote a vos, con la misma atención. Ana no tenía fuerza en el cuerpo, pero encontró en su oración una herramienta poderosa. Mostró que aunque el cuerpo se desgaste, el espíritu todavía puede mover cosas grandes, muy grandes. ¿Pero qué hacemos cuando el cuerpo ya no nos acompaña como antes? Cuando los años nos pesan y ya no podemos hacer lo que hacíamos. ¿Cómo se puede seguir siendo útil para Dios cuando ya no se tiene la energía de antes? Pablo pasó por eso. Ese hombre que había viajado tanto, que predicaba en todos lados, que formaba comunidades y enfrentaba a multitudes, un día terminó encerrado en una celda fría, sin poder salir, sin poder caminar, sin poder predicar en voz alta. Y fue justamente en ese encierro, donde nadie lo veía, donde no había multitudes, donde escribió palabras que marcaron el Nuevo Testamento. Desde esa celda le escribió a Timoteo y le dijo: «He peleado la buena batalla, terminé la carrera, guardé la fe». Imagínate la escena. Pablo con un cuerpo cansado, manos débiles, ojos apagados,
pero con el corazón todavía encendido, lo más impresionante es que ese fuego interior no paró de arder. Y desde ese lugar tan limitado, nacieron palabras que siguen dando vuelta al mundo. Lo que parecía el final de su misión se convirtió en el lugar desde donde su voz empezó a llegar más lejos que nunca. Capaz hoy sentís algo parecido, que tu cuerpo no te responde igual, que estás más lento, con menos fuerzas, con las manos que tiemblan o los pasos que ya no apuran, que pareciera que ya no tenés nada más para dar espiritualmente, pero Pablo enseña que el impacto real no depende de lo que el cuerpo puede o no puede hacer. Depende de un espíritu que sigue conectado a Dios, un espíritu que sigue siendo fértil aunque el cuerpo esté limitado, porque desde ese lugar se puede seguir escribiendo, orando, intercediendo, dejando algo que dure más allá del tiempo. Y eso que podés hacer hoy no necesita de actos grandes. A veces una carta que escribís a alguien querido, una oración silenciosa por tu familia, un versículo que compartís con quien lo necesita, todo eso puede tener un impacto enorme. Pablo no fue menos productivo cuando lo encerraron, fue más, porque sus cartas hasta el día de hoy nos siguen hablando, siguen enseñando, corrigiendo, animando, y nacieron ahí, en medio del silencio cuando parecía que no había nada más por hacer. Papa Loen suele recordar que no hay edad para dejar de ser instrumento de Dios, que aunque el cuerpo se canse, el alma sigue siendo capaz de bendecir, aunque no parezca. Se puede seguir escribiendo, orando, compartiendo, y eso vale muchísimo. Entonces la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a generar desde tu lugar actual aunque parezca limitado? Porque mientras otros solo ven un cuerpo cansado, Dios ve un espíritu que todavía quiere servir. Y si ese espíritu está en sus manos, hasta las cadenas se vuelven herramientas para llevar esperanza. Pablo lo vivió. Desde la prisión nos dejó una enseñanza clara. El verdadero fruto no depende del cuerpo, sino de un corazón que no se rinde. Pero también hay otro tema. ¿Qué pasa cuando ves que los demás siguen adelante, hacen cosas, logran metas, y vos sentís que te quedaste atrás? ¿Qué se hace cuando la comparación con los jóvenes, con los más activos, o los que están en primera fila te empieza a quitar la paz? En los días de Samuel, el pueblo quería un rey, uno fuerte, que impusiera respeto, que diera confianza con solo mirarlo. Y cuando Dios mandó a Samuel a la casa de Isaí para ungir al futuro rey, todos pensaron que sería Eliab, el hijo mayor, alto, con presencia, con pinta de líder. Todo parecía indicar que él era el indicado. Pero Dios no ve como nosotros vemos. Mientras uno se fija en lo que está frente a los ojos, Él mira por dentro. Eso lo dijo bien claro en la historia de Samuel, cuando todos pensaban que Eliab era el indicado, grande, fuerte, con presencia, pero Dios eligió al que ni siquiera estaba en la escena, a un joven que cuidaba ovejas, que ni su familia lo tenía en cuenta, y no lo eligió por ser fuerte o sabio, sino porque tenía el corazón en el lugar correcto. A David no lo hicieron rey por su currículum, lo eligieron porque tenía ganas de obedecer, de amar, de servir. Quizás vos también te sentís como David en ese tiempo. Ves que otros avanzan, aparecen en todos lados, logran cosas. Mientras vos pareces quedarte atrás, compararse con otros te hace sentir chiquito, sin valor, como si lo tuyo no contara. Pero la mirada de Dios no va por ahí. Él no mide por lo que todos ven, mide el corazón. Cuando uno se engancha con las comparaciones, empieza a creer que no vale. Y eso es una trampa, porque te hace desear lo que no es para vos y olvidar lo que sí tenés. Cada etapa de la vida trae algo distinto. Capaz que ya no corres como antes, pero ahora podés hablar con sabiduría, podés acompañar, podés orar con el alma. Eso también es llamado. David fue ungido rey, mientras sus hermanos todavía lo veían como el pibe que cuida ovejas. Pero Dios ya había visto al líder. Lo que los demás ignoran, Dios lo levanta, lo que otros pasan por alto. Él lo elige. Por eso hoy, más que correr o tener fama, Dios quiere corazones disponibles. No está buscando campeones, está buscando personas que digan: Señor, acá estoy, hace con lo que soy. Papa Loen suele decir que Dios no nos mide por cuán alto llegamos, sino por cuán profundo dejamos que Él entre en nosotros. El mundo celebra lo de afuera, pero Dios sigue apostando por lo de adentro. En sus manos un corazón entregado vale más que todos los premios del mundo. David fue reelegido por su corazón, pero tener el corazón correcto no significa que todo va a ser fácil. También hay días donde te caes, donde sentís que no das más, donde todo lo que tenías claro empieza a nublarse. Así le pasó a Elías, ese profeta fuerte que había visto fuego bajar del cielo, que había vencido a los falsos profetas. Un día terminó huyendo, roto, pidiéndole a Dios que le sacara la vida.
Ese mismo hombre que había corrido con una fuerza que no era suya, ahora estaba tirado bajo un árbol sin querer levantarse. Y eso también nos pasa. Damos todo, servimos, creemos y de golpe nos encontramos vacíos. Las promesas parecen lejanas, el cansancio pesa y pensamos que ya fue. Pero ahí, justo ahí, Dios no se olvida, no vino a gritarle a Elías, no lo trató de flojo ni le reprochó nada. Le mandó un ángel con comida y agua, un gesto simple pero profundo. Le dijo: come que te queda camino. Dios sabía que no necesitaba palabras duras, necesitaba fuerzas, un respiro. Después de descansar, Elías fue llevado a Horeb y allí en una cueva, solo con todo encima, Dios le habló otra vez. Pero no lo hizo con truenos ni con fuego. Le habló en un susurro suave. Ese susurro le dio sentido de nuevo. Le mostró que no estaba solo, que todavía tenía misión, todavía tenía que buscar a Eliseo, todavía había un rey que preparar. Tal vez hoy estás como Elías bajo ese árbol con el alma cansada, sin ganas de seguir, pero Dios no terminó con vos. Todavía hay camino, todavía hay propósito, todavía hay una palabra que puede volver a levantarte. Pero Dios no se ha olvidado de enviar a sus ángeles. Todavía llega con lo que necesitamos para el alma, incluso cuando todo parece seco por dentro. Todavía habla suave, casi sin que uno se dé cuenta, diciendo: levántate y come, que todavía queda mucho por caminar. Elías, ese hombre que pensó que ya no tenía nada más que hacer, no terminó su historia en el desierto. Se levantó, caminó, cumplió lo que tenía que hacer y fue llevado al cielo en un carro de fuego. Porque el cansancio no dice cómo termina tu vida, y cuando vos pensás que todo ya está, que ya diste lo que tenías que dar, es justo ahí donde Dios te recuerda que todavía queda camino. Y si hoy dejas que el Espíritu de Dios te alimente en vez de pedir que todo se termine, porque no le pedís fuerzas para seguir, porque mientras Él siga llamándote por tu nombre, el plan no ha terminado. A Elías le pasó lo mismo. Pensó que su tiempo ya había pasado, pero Dios le mostró que no, que todavía quedaba algo grande. A veces lo más valioso no llega al principio, sino al final. No nace en los años de fuerza, sino en la etapa donde uno mira más profundo. En el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 8. Jesús dice: en esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto. Y ese fruto no está limitado por la edad que tengas, ni por lo que ya pasó. A veces el mejor fruto tarda en aparecer, pero cuando llega vale la pena. Mira los árboles frutales. Hay algunos que dan fruto rápido, pero ese fruto se echa a perder enseguida. Otros tardan años en crecer, echan raíces profundas, se hacen fuertes, resisten las tormentas, y cuando dan fruto es sabroso, firme, duradero. Lo mismo pasa con la vida de fe. Hay frutos que salen rápido cuando uno recién empieza a caminar con Dios, pero hay otros que vienen después de mucho, después de haber pasado por cosas que duelen, por pruebas, por pérdidas. Es el fruto que nace de la paciencia, del aguante, de no soltar la mano de Dios. Pensá en Abraham, años esperando tener un hijo. Los días pasaban, el cuerpo se le cansaba, la esperanza parecía que se apagaba. Y fue justo ahí, en su vejez, cuando todo parecía imposible, que llegó Isaac, el fruto de su fe, y no fue solo un hijo, fue el comienzo de algo mucho más grande. De ahí salió una nación. Ese es el tipo de fruto que Dios quiere sacar de esta etapa de tu vida. No se trata de hacer más cosas, ni de correr más rápido. Se trata de dejar algo que permanezca, algo que toque a otros, que inspire, que dure más allá de vos. En el mismo capítulo de Juan, Jesús usa una imagen sencilla. La vid y los pámpanos, Él es la vid, nosotros somos las ramas, y solo podemos dar frutos si estamos pegados a Él. Si no nos soltamos, no es por lo que sabemos hacer, ni por nuestras habilidades. El fruto viene cuando su espíritu está dentro nuestro. Quizás hoy sentís que los años pasaron, y que ya no tenés la energía de antes, pero Dios no te está pidiendo fuerza ni velocidad, te pide el corazón. Uno que diga sí, uno que se mantenga conectado, firme, rendido a Él. Papaloen suele decir que el espíritu trabaja mejor en los corazones que ya han sido ablandados por el tiempo, que ya no corren sino que saben esperar. Por eso el fruto tardío no es menos valioso. Al contrario, es más intenso, más real, más profundo. Es el tipo de fruto que puede tocar vidas que aún no nacieron. Es el tipo de fruto que queda, incluso cuando uno ya no está. Entonces, ¿y si hoy decidís quedarte pegado a Él? ¿Y si en vez de mirar lo que ya no podés hacer, empezás a mirar lo que todavía puede brotar desde adentro? Porque mientras el mundo corre detrás de lo rápido, Dios mira lo hondo. Y ese fruto que lleva tu nombre, ese que Dios pensó desde el principio, todavía puede nacer,
todavía puede hacerse realidad, todavía puede transformar más vidas de las que pensás. Jesús nos mostró que el fruto que permanece es el que nace en el momento justo, cuando el corazón se ha hecho fuerte y las raíces están firmes en él. Pero ¿qué pasa cuando ya pasaron los años y parece que no llegó ningún fruto? ¿Qué hacemos cuando sentimos el corazón como apagado, como si Dios se hubiera olvidado de nosotros? En Isaías 49:15 hay una frase de Dios que tiene una ternura tremenda, de esas que te llegan al alma. ¿Puede una madre olvidarse del hijo que tuvo en su vientre? Y aunque eso pasara, yo no me olvidaré de ti. Imagínate a una mamá con su bebé recién nacido en brazos. Ese vínculo es tan fuerte, tan de adentro, que cuesta imaginar que lo pueda olvidar. Pero incluso si eso pasara, Dios asegura que Él nunca se va a olvidar de vos. En ese momento Isaías le hablaba a gente que se sentía abandonada. Estaban lejos de su tierra, no sabían quiénes eran ya, ni para qué estaban. Pensaban que Dios los había soltado, pero en vez de reproches, Dios les regaló una promesa. No era una promesa cualquiera, era algo grande, algo que no solo devolvía lo que se había perdido, sino que prometía algo mejor, y esa promesa sigue viva hoy. Porque si a veces el tiempo pasa y sentimos que lo mejor ya fue, que ya no hay lugar para nosotros en lo que Dios planea, que estamos como olvidados, pero Isaías 49 nos pinta otra imagen. Nos habla de un Dios que no se olvida, que sigue trabajando en lo nuestro, que nos lleva grabados en sus manos, no está distraído, está cerca, mirando cada parte de nuestra historia con amor. Mira a José, lo vendieron, lo traicionaron, lo metieron preso, años y años sin ver cumplido ese sueño que había tenido de chico. Todo parecía perdido, pero cuando llegó el momento de Dios, lo que parecía el final fue solo el principio. Lo levantaron, lo restauraron y terminó salvando a su familia y a todo un pueblo. Y lo que Dios le dio no fue solo recuperar lo que había tenido. Fue algo mucho más grande de lo que había imaginado. Tal vez hoy te sentís como José en la cárcel o como Israel lejos de casa, como ese hijo que cree que hasta su mamá lo olvidó. Pero Dios te dice que aunque todo el mundo se olvide de vos, Él no lo va a hacer. Él sigue viendo lo que llevas adentro. Sigue escuchando esas oraciones que hiciste en silencio. Sigue recordando lo que te prometió. Porque cuando Él restaura, no lo hace para que vuelvas a donde estabas, sino para llevarte a donde nunca pensaste que podías estar. Él agarra los pedazos rotos, las lágrimas y el tiempo perdido y los convierte en una obra hermosa, mucho más linda de lo que imaginábamos. Por eso, si hoy te animas a creer que no estás olvidado y en vez de quedarte mirando lo que perdiste, empezás a mirar lo que Dios está por levantar, vas a ver algo distinto. Porque mientras otros piensan que ya se terminó tu historia, Dios sigue escribiendo capítulos nuevos y su forma de restaurar es tan fuerte que no solo te devuelve lo que te faltaba, sino que lo transforma en algo más profundo, más hermoso, más eterno. Él prometió devolver lo perdido, traer de vuelta lo que parecía lejos, abrazar a los que se sienten solos. Pero ¿qué pasa cuando después de todo lo vivido Dios vuelve a hablarte? ¿Qué pasa cuando te habla ya de grande? No para cerrar algo, sino para empezar algo nuevo. En Joel 2:28 hay una promesa que sorprende. Derramaré mi espíritu sobre todos, los hijos e hijas profetizarán. Los ancianos soñarán sueños, ancianos soñando. Uno pensaría que los sueños son para los jóvenes. No, son los que tienen energía, tiempo, fuerza. Pero Dios dice otra cosa. Él dice que los más grandes siguen soñando, siguen recibiendo visiones, siguen teniendo un rol importante. Eso choca con lo que el mundo piensa, porque la sociedad suele dejar de lado a los mayores como si ya no tuvieran nada más que dar. Pero Dios no. Él los despierta con nuevas ideas, nuevas misiones. No importa cuántos años tengas, no importa cuántas canas tenés. Mientras respires todavía hay cosas para hacer. Todavía hay sueños por vivir. Moisés tenía 80 cuando escuchó la voz de Dios. 8 décadas donde parecía que todo se había perdido. Había escapado de Egipto. Se había escondido. Había aceptado una vida lejos del ruido. Lo sacó afuera. Lo hizo mirar el cielo lleno de estrellas y le pidió que creyera en algo que parecía imposible, y ese mismo Dios sigue hablando hoy. Habla con los que ya están cansados, con los que piensan que ya no hay mucho por hacer, con los que sienten que ya dieron todo. Dios llama a quienes todavía quieren escuchar, a quienes aún sueñan, aun si los demás ya no ven nada, porque hay personas que incluso con años encima siguen viendo lo que otros no pueden ver. Ahora uno puede preguntarse, ¿cómo se reconoce la voz de Dios en esta etapa? Porque no siempre es como antes, no siempre llega como un trueno o un viento fuerte. A veces es un susurro tranquilo, algo que sentís en el corazón,
Un pensamiento que vuelve una y otra vez, una imagen en un sueño. Puede que sientas que lo fuerte de tu vida ya pasó, que lo importante quedó atrás, pero no te equivoques. Dios no llama solo a los jóvenes. Muchos de los llamados más grandes de la Biblia fueron en la vejez, cuando las fuerzas ya no eran las mismas, cuando parecía que la esperanza se había apagado. Lo que dice Joel 2:28 no es solo para leerlo, es para vivirlo. Es como si Dios mismo te estuviera diciendo: todavía tengo sueños para vos, todavía tengo cosas que mostrarte, todavía hay algo que solo vos podés hacer, y eso no depende de la edad. Hoy es un buen momento para afinar el oído, para abrir el corazón, para estar atento a lo que Dios te quiere decir. Porque el último llamado no es una despedida, es un nuevo comienzo, es como despertar de nuevo, con ganas de dejar algo bueno, de dejar una huella que perdure, de vivir con propósito. Y si hoy te animas a decirle a Dios que sí, y si en vez de pensar que ya todo pasó, le preguntas: ¿qué sigue? Mientras tengas aliento, mientras tu corazón lata, hay sueños que Dios todavía quiere confiarte, sueños que aunque lleguen más tarde, duran para siempre. Si llegaste hasta este punto, de verdad te felicito. No todos llegan, no todos tienen la fuerza, la paciencia, ni el deseo profundo de quedarse hasta el final, para escuchar algo que puede transformar su vida. Pero vos sí, vos decidiste quedarte, elegiste escuchar, aún con todas las cosas que podrían haberte distraído o hecho salir corriendo, y eso no es casualidad, porque lo que escuchaste no fue solo un conjunto de historias viejas, fueron llaves, herramientas celestiales que pueden abrirte caminos. Hoy viste que Dios no se olvida aunque pasen los años, que aunque el cuerpo ya no responda igual, el alma puede florecer como nunca, que lo que parecía perdido puede ser devuelto y multiplicado. Viste cómo Moisés fue llamado a los 80, como Caleb a los 80 pidió su montaña, como Ana encontró su lugar en la oración, como Job fue restaurado cuando parecía que no quedaba nada, como Elías reconoció a Dios en el silencio, y como Pablo escribió sus mejores cartas desde una celda. Y todo eso que tiene que ver con vos, tiene todo que ver. Significa que mientras tu corazón siga latiendo, Dios no ha terminado con vos, que lo que parecía el final es solo el principio de algo más grande, que los sueños que pensaste perdidos pueden volver a encenderse, que el propósito que sentías apagado puede volver a tomar fuerza. Hoy puede ser ese día para vos. Así que ahora hace una pausa, pensá, déjate tocar, porque esto no es el cierre, es el arranque de algo nuevo. Pensá un momento en todo lo que te tocó vivir, las veces que lloraste a solas, esas noches donde no podías dormir, los días en los que pensaste que ya no había salida. Y si todo eso no fue tiempo perdido, y si cada tropiezo, cada pérdida, cada espera larga, en realidad fueron pasos dentro de un plan de Dios para prepararte para este instante. Porque cuando Dios obra en la etapa madura de la vida, lo que produce no es cualquier fruto, no es algo rápido ni pasajero, es algo firme, que permanece. Es ese tipo de fruto que alimenta a otros, que deja huella, que no se olvida. Ahora pensá en las personas que te rodean. Seguro conoces a alguien que se siente descartado, que cree que ya no tiene nada que dar, que piensa que Dios se olvidó de él. Gente que se siente apagada por dentro, ellos también necesitan escuchar lo que vos acabás de recibir. Y acá es donde entras vos. Tenés en tus manos algo que puede cambiarle la vida a alguien. ¿Vas a quedártelo solo para vos o te vas a animar a compartirlo? Porque cuando transmitís un mensaje como este, le estás dando un empujón a alguien que está al borde de rendirse. Cuando haces algo tan simple como suscribirte a un canal que habla de estas cosas, le estás diciendo a YouTube que este contenido tiene valor, que tiene que llegar a más gente. Y te pregunto con sinceridad, ¿ya te suscribiste o sos de los que reciben lo que necesitan y se van sin dejar rastro? Si estás leyendo estas palabras hasta ahora, no es casualidad. Algo en tu interior te dijo que esto es distinto. Sentiste que había algo que te tocaba por dentro. Sentiste que el Espíritu Santo estaba obrando en tu vida. Entonces no dejes que esta chispa se apague. Hacela crecer. Suscríbete. Compartí. Volvé siempre que lo necesites. Este canal no es solo una colección de vídeos, es un lugar donde Dios sigue diciendo cosas, sigue tocando corazones, sigue haciendo renacer sueños que uno ya daba por perdidos. Como suele recordar Papa Loen, a veces lo más fuerte de Dios llega en lo simple, en lo que parece pequeño, pero tiene una fuerza que transforma. Y ahora, para saber quiénes fueron los que se quedaron hasta el final, quiero que dejes en los comentarios esta frase sencilla. Aún hay más por hacer. 5 palabras, solo eso, pero cargadas de sentido. Son palabras que pueden marcar un antes y un después. Palabras que dicen que Dios no ha terminado con vos,
Gracias por haber estado acá, gracias por abrir el corazón, por prestar atención, por dejarte alcanzar por este mensaje, y que no se te olvide, mientras sigas respirando, aún hay más por hacer.